Buenos días, buenas tardes, buenas noches, buenas madrugadas, buenas las horas que sean, donde quiera que estén ustedes, niños y niñas, perritos y gatitos, brothercitas y sistercitos. Gracias por acompañarme en esto que es No Hay Más, la revista semanal de Arriba Desnudo, donde yo antes era Mauricio José Suárez y ahora sigo siendo Mauricio José Suárez, para horror de muchos que no me quieren nada, lo cual me divierte, por supuesto, enormemente, como debe de ser. No hay que tomarse demasiado en serio. Recuerde usted que al final se va a acabar muriendo. El caso es que, a ver si hoy estoy sonriente y optimista. Estoy muy optimista. Estamos en un mundo mejor. Hay muchos, no niego los horrorosos problemas que tiene nuestro planeta. Perdón. No estoy negando que hay situaciones aterradoras que debemos preocuparnos, evidentemente, por cosas como las locuras de Donald Trump, etcétera. Pero este mundo de hoy estamos a 16 de abril de 2026, es mejor que el de hace una semana, el día 9, cuando estuve aquí por última vez. ¿Por qué? Bueno, primero que nada, porque en Hungría se consiguió que Orbán reconociera su derrota después de que intentaron todo lo posible. Los últimos informes que había, por ejemplo, indicaban que los mismos tipos, los mismos jefes que habían provocado la violencia en el Euromaidán en Ucrania en 2014, cuando, y por lo que estaba luchando Putin era por impedir que su títere Yanukovych fuera echado por la gente, que es exactamente lo que acaba de pasar en Hungría, y la gente quería tirar a Yanukovych porque Yanukovych un día avisó que, ¿se acuerdan que prometí que nos íbamos a firmar con la Unión Europea? Ya teníamos todo firmado. No, pues he decidido que mejor firmo con Putin. Y la gente se enojó, los que lo habían elegido para que Ucrania entrara a la Unión Europea, pues se molestaron un poco por la traición y se lanzaron a protestar, y gente como los que estaban ahora en Budapest, había gente identificada con caras, nombres y puestos en la FSB y en la GRU, que es la inteligencia rusa, pues no consiguieron cambiar el resultado electoral. Peter Mayer ha ganado. ¿Qué es un hombre de derecha? Pues sí, hombre, pero es un demócrata. Y a estas alturas, a veces me caen mejor los demócratas de derecha que los tiranos de izquierda. No a estas alturas, no siempre. Dicen que la diferencia entre los socialliberales y los socialdemócratas es que los socialliberales, primero que nada, son liberales, y nosotros, primero que nada, somos demócratas. Entonces me dio muchísimo gusto el triunfo de Peter Mayer. Lo he estado oyendo, he estado viendo sus entrevistas en televisión, he estado viendo sus reuniones con gente de la Unión Europea. No va a ser un hombre de izquierda, ni va a ser un hombre que logre muchas cosas que uno querría, sobre todo para un país tan empobrecido como es Hungría, después de que Orbán le pasó por encima. Y además tenemos que estar conscientes que Orbán está preparando su regreso y está moviendo ficha porque no se fue a Moscú. Muy probablemente Putin calculó que si trataba de mantener a Orbán por la fuerza, tendría que acabar Orbán huyendo en uno de estos aviones que llevan luego pues, a Yanukovych. Yanukovych está viviendo en Moscú, o a Bashir al-Assad, que está viviendo en Moscú, es vecino de Yanukovych, y pues decidió probablemente Putin que le convenía más tener a Orbán como demócrata que reconoció el triunfo y tenerlo como operativo dentro de Hungría, que llevárselo a mantenerlo gratis en Moscú. Como fuera, eso es bueno. Es bueno que se esté hablando cada vez más de Canadá como parte de la Unión Europea. Yo lo vuelvo a decir otra vez, Canadá pertenece, merece, debe estar en la Unión Europea. Que se deje de llamar Unión Europea, me da igual, que se llame Federación Unida de Naciones, como la Federación Unida de Planetas o Federación de Planetas Unidos de Star Trek. A mí me da igual, la Federación Galáctica de Star Wars, me da igual, que se llame como quiera, pero que incorpore a Nueva Zelanda, que incorpore a Australia, que incorpore a Canadá y muy probablemente que incorpore a Japón. Me parecería fantástico. Eso me da muchísimo gusto que se esté hablando. Se está hablando del return, el regreso de la Gran Bretaña, cuyo primer paso serio ha sido dado esta semana cuando regresa el sistema Erasmus. El sistema Erasmus es un sistema de becas a estudiantes universitarios que se van a estudiar un año a otro país. Y este sistema Erasmus ha sido enormemente valioso para muchísimos estudiantes europeos que han podido tener una experiencia distinta de la de su país,
y es una forma de hacerlos más europeos. Entonces, Gran Bretaña a partir de 2027 regresa al sistema Erasmus, los chicos podrán ir a estudiar al Reino Unido, los chicos del Reino Unido podrán venir y ver que Farage no tenía razón, Europa no es la ruina ni el desastre, por el contrario, sigue siendo el mejor lugar donde se puede estar, dadas las condiciones actualmente. Con todo eso, hay una cuestión más que quiero mencionar. Kaja Kallas, la responsable de las relaciones exteriores de la Unión Europea o de la Comisión Europea, no me acuerdo cuál es exactamente su puesto y se los voy a decir ahora, que tampoco es una mujer de izquierda, ya quisiera yo que fuera de izquierda, pero es una demócrata liberal de derecha light, es actualmente alta representante de la Unión Europea para asuntos exteriores y política de seguridad. Kaja Kallas es una política y diplomática estonia, fue la primera ministra mujer, suena muy raro esto, pero fue la primera mujer que alcanzó la primera magistratura en Estonia, es una mujer de 48 años de edad y ella cada día tiene más clara la situación y el peligro que vive Europa ante Rusia. El otro día la veía yo explicando cómo ella le escuchó a Kosygin, que fue un importante político ruso, Andrei Kosygin, explicar cuál era el sistema de negociación ruso. El sistema de negociación ruso es llegan y te piden todo, de algo a lo que no tienen derecho, que no les pertenece. Te lo piden todo y luego no se mueven. Su lógica es que al cabo de unas negociaciones se pueden quedar con la mitad o la tercera parte de aquello que no les pertenecía y a lo que no tienen derecho, por ejemplo Ucrania. Entonces, ella sabe perfectamente, ella tiene un conocimiento claro de cómo se juega la diplomacia y es una política joven. Y está muy al nivel y pueden crear una dupla impresionante a nivel europeo, ella y Pedro Sánchez, que ha demostrado otra forma de liderazgo importante, siendo un político relativamente joven, hombre, para lo que tenemos luego por estos lares. Yo estoy a favor de que haya jóvenes y viejos, pero no me gusta cuando todo es cosa de... Cuando se desprecia la experiencia o cuando se cree que la juventud y la vanguardia son irrelevantes. Yo creo que ambos extremos y todo lo que hay en medio tienen que participar en la generación de las políticas que supuestamente se hacen para todos nosotros. Entonces, estoy optimista y quería que lo supieran por si les sirve de algo. ¿Qué queremos? Bueno, el video de ayer. El video de ayer es Los ultras contra ti, cómo te mata la derecha. Y esta es una cuestión que yo hacía mucho tiempo quería haber hecho, porque siempre que uno habla de la derecha asesina, los campos de concentración, el de exterminio, pero en realidad no todos los campos de concentración fueron de exterminio, aunque se exterminó a gente, pero no eran fueron 3 los centros que eran parte de la industria de eliminación de seres humanos, que destruyeron millones de vidas con una lógica de cadena de montaje. ¿Qué es lo que lo hace horroroso? No porque otros no hayan matado a millones también, sino porque esto fue instalar una cadena de montaje, crear una red ferroviaria en Europa o aprovechar la que ya existía y llevar en trenes a las personas a lugares muy lejanos a que fueran asesinadas. Esto es lo que hace especialmente terrible la masacre nazi, ¿no? No, la derecha ahora no está haciendo eso. Bueno, los fusilamientos masivos que en las tapias de los cementerios al estilo de Franco, o los asesinatos de Mussolini, o los fusilamientos con los que empezó el exterminio alemán. El otro día se recordaba ¿cómo se llama? No me acuerdo cómo se llama. El barranco donde fueron asesinadas 30,000 personas en unos pocos días en Ucrania, precisamente por parte de los nazis, y que trataron de ocultarlo, como posteriormente la Unión Soviética trató de ocultar la masacre de polacos, de dirigentes y militares polacos en el bosque de Katyn. Entonces, no está haciendo eso la derecha, no, pero está matando mucha gente y creo que la gente no se da cuenta. Cuando hay tiranías, las tiranías matan todas, de izquierda, de derecha, de centro, no te digo religiosas, antirreligiosas, da igual. Sí, una tiranía es una tiranía. Pero la derecha en el poder democrático mata cuando quita salud, cuando quita derechos, cuando quita un montón de cosas. Y eso es lo que quise contar aquí. No se han enojado muchos más que uno, que por cierto, lo vamos a ver en comentarios,
pero no los he tenido yo así como encima de nada. Bueno, ¿qué me dicen ustedes? No, quería yo también contar, quería contar esto. Seguimos y voy a seguir dando lata con esto hasta que terminemos y después probablemente más, porque seguimos con la serie de su propia voz, en este caso Alla Shirokálova, perdón por hacerme líos, Alla Shirokálova, que estuvo conversando aquí mismo, sentada aquí, con el fondo que pusimos específicamente para esta serie, y contando su historia, la historia de su vida, de Ucrania y la vida que se está haciendo aquí en esta pequeña ciudad donde, como ustedes saben, vivo yo. Si no lo sabían, ahora lo saben, vivo en Gijón. Yo no tengo problema en decirlo, pero viste que durante una época un tipo que me odiaba le andaba diciendo a la gente que yo vivía en Gijón a ver si me venían a romper la cara. Es un don nadie. A mí me odian sobre todo los don nadie. Poca gente importante me odia. Eso es lo más divertido del asunto. Pero les quiero... son 8 entrevistas las que hemos hecho. Creo que son suficientes. Creo que con ello cubrimos muchas formas distintas de salir de Ucrania y de ver la guerra. Todos son rusoparlantes. Eso es importantísimo porque, claro, la versión oficial que nos da Canal Red y Gisbert y Talegón y el coronel Baños y todos los hijos de su Putin madre que tenemos por aquí, pues nos dicen que los rusoparlantes los perseguían y les daban en la cabeza. Y toda esta gente que está aquí refugiada, dicen, no, pues yo siempre he hablado ruso y no. Ahora ya no quiero hablar ruso, me dicen, pero ellos hablaban ruso en su casa y nadie les iba a dar con un palo. Ustedes no le crean a los hijos de Putin. Créales a esta gente que ha sufrido, que ha vivido, que ha venido a España muchas veces con una mano adelante y otra atrás, como me decía alguna de ellas, Valeria. Siempre algunos vinieron con dinero, algunos tenían algo, otros... Ella llegó, una mujer que la semana que entra vamos a ver o dentro de 2 semanas su testimonio, decidieron venirse a España con una maleta y nada. Entonces, pues hagámosles caso a ellos porque son la voz de la gente, y la gente, con todos los defectos que tenemos como gente, seres humanos, variedad de jardín, es mucho más fiable que la propaganda interesada, ¿no? Y bueno, vamos a dar un segundo a lo que puedan ustedes estar diciendo y inmediatamente, hoy hay un montón de cosas y no quiero dejar ninguna ocasión dentro de lo posible fuera del roster de hoy, ¿no? Del roster, ando con el baloncesto. Además, mi hijo es tercer lugar. Jugaron el sábado y el domingo la Final Four de la liga asturiana, junior masculino A, que es donde está jugando mi hijo. Perdieron el primero de Final Four, pero ganaron el segundo, por lo tanto son tercer lugar. Estamos muy contentos todos. Y aparte, mi jugadora, la jugadora que me faltaba para el roster de las Fever, que es mi equipo en el fútbol femenino, en el baloncesto femenino, fue contratada la semana pasada. Finalmente la volvieron a contratar. Y esta semana, como orgullo para el baloncesto español, 4 españolas, 4, 1, 2, 3, 4, han sido seleccionadas en el draft de la WNA, la Women's National Basketball Association, y la tercera de todas las seleccionadas fue Awa Pham, una de las mejores jugadoras que tenemos. Es hija de inmigrantes senegaleses, pero española por los 4 costados, y es una jugadora impresionante. Ella sí la he visto en vivo y es maravilloso verla. Marta Suárez, Ania, y la otra que no me acuerdo su apellida, Brett, porque se ha criado toda la vida en Estados Unidos, pero hechas en el fútbol, en el baloncesto, perdón, yo dale con el fútbol, en el baloncesto español. Awa Pham y ya no me acuerdo cuál es también su apellido, es de aquí, de Asturias, fueron seleccionadas en la primera ronda del draft. Así que también en baloncesto estamos contentos y optimistas. Dice, ¿cuáles son los enemigos de la ciencia hoy en día? Pues los anticiencias, lo dicen ellos, ¿no? Lo de la religión, la filosofía y los creyentes en todo tipo de cuestiones paranormales, extranormales, sobrenormales, supranormales, o de simple convicción sin razón alguna, ¿no? De fe ciega, la fe ciega que se le tiene, por ejemplo, a la herbolaria. Nunca preguntan qué estudios se hicieron para que eso funcione. No hay estudios.
Alguien lo dijo y alguien lo dijo bonito y por labia se los llevó como si fuera un filósofo o un líder religioso, ¿no? Esos son los enemigos. De lo de Nassau aquí quizás podríamos hablar, no sé si ahora o la semana que viene. Entre el enfoque humanista, cognitivista y conductista, ¿cuál tiene más evidencia en la psicología? Bueno, el conductivismo tiene evidencia experimental en grandes cantidades. El problema fue que, sobre todo el conductismo radical, identificado por Ardila, estoy hablando de los años 90, no sé cómo estén bien las cosas ahora, pero en términos generales el problema, por ejemplo, en el libro sobre el conductismo de Skinner, que yo destacé casi línea por línea, el problema es que se plantea la idea de que toda la conducta se puede explicar a través del conductismo, y no. La etología, la evolución del comportamiento, la fisiología y una serie de fenómenos más allá de los descubrimientos de Skinner influyen en la conducta. Entonces yo siento que debería haber una visión integral que integrara la etología, la neurofisiología, la neuroanatomía, las neurociencias, el conductismo, porque eso de elegir uno u otro es muy idiota. Siempre te piden que elijas uno u otro. Y lo vamos a ver hoy en otras cosas. No, muchas veces no tienes que elegir uno u otro. ¿Eres materialista o crees en los sentimientos? No, pues soy materialista y creo en los sentimientos por los experimentos ya. Pero esa idea de que todo es un partido Barça-Madrid o Chivas-América o no sé, el que a ustedes les guste, no es cierta. El mundo es más complejo y hay... ¿Te gusta la música clásica, la música moderna? Me gustan todas. No tienes que tomar partido siempre hasta mancharte con todo lo que pasa en el mundo. Hay cosas en las que sí, también, y hay cosas en las que no. Gamarán me pregunta desde la distancia, ¿el independentismo catalán es de izquierda o de derecha? Tengo la impresión de que el vasco es profundamente de izquierda, pero en Cataluña es ambigua. Mira, si el vasco es profundamente de izquierda tonta, es decir, profundamente marxista. Marxista-leninista, tiene sus orígenes en el marxismo, pero el catalán no es ambiguo. Existe una izquierda nacionalista que a mí me mata de la risa, y existe una derecha nacionalista. Entonces se juntan cuando la supuesta declaración de independencia de Cataluña de 10 minutos, estaban juntos los más extremistas de la izquierda, gente absolutamente delirante. Los anarquistas les quedan muy a la derecha y por supuesto se tragan todo lo que salga del postestructuralismo y de Foucault y de Judith Butler y de Derrida y de Lacan y de toda esta banda. Y al mismo tiempo estaban allí la derecha polvorienta, racista, fascista, que es parte del nacionalismo catalán. Es muy loco, ¿no? Pero a ver, pasa lo mismo también en España. Hay un españolismo de izquierda que es tan repugnante como el españolismo de ultraderecha. El nacionalismo siempre contamina todo. Sí hay los dos. Antonella Ventura, buenas tardes, me dice... ¿Has visto A Complete Unknown, la película sobre Bob Dylan? ¿Qué opinas sobre las interpretaciones de Timothée Chalamet? No la he visto y no sé si la quiero ver, pero la voy a ver eventualmente. Luis Enrique Arismendi, ¿qué opina de la decisión de Trump de bloquear el estrecho de Hormuz igual que Irán? Es una estupidez. No puede bloquear el estrecho de Hormuz. ¿Qué va a hacer? ¿Ponerle minas? ¿Qué gana? ¿Qué objetivo persigue? Todo es la política de cómo se me va ocurriendo de Donald Trump, que es muy, muy peligrosa. Pero no, Donald Trump no va a bloquear el estrecho de Hormuz. Acuérdense que cada día de la guerra, de esta guerra que se inventó de la nada, cada día ha dicho algo totalmente distinto. Y ayer lo dijo en 10 segundos. Dijo en una entrevista que yo vi, hay muchos países que nos van a apoyar contra Irán. Entonces uno de los periodistas que siempre están detrás de las cámaras dijo, ¿cuáles son esos países? Dijo, bueno, nosotros no necesitamos a ningún país. Si no los necesitas, ¿para qué te apoyo? Dice lo que sea, le da igual. El otro día, mientras estaban llevando a cabo las negociaciones entre Irán y los Estados Unidos, a cargo del vicepresidente Vance, que ya hay que asustarse, el tipo es peligrosísimo, Donald Trump estaba en las luchas, estaba viendo unas peleas de esto que ni es box ni es MMA, ¿cómo se llama?
no sé, dos gente rompiéndose la cara. Y estaba allí, y estaba con Marco Rubio, el secretario, el ministro de Relaciones Exteriores, el secretario de Estado, ministro de Estado, estaba viendo las luchas mientras en el otro lado del mundo estaban llevándose a cabo negociaciones ante las cuales cualquier presidente de medio pelo estaría atento, excepto Donald Trump, que igual se va a jugar al golf, que hace una cena, se preocupa más por su salón de baile que está haciendo, y cuando está con los niños les habla de lo mala que era Kamala Harris y por qué nadie tenía que haber votado por Kamala Harris. Niños de 8 años, el día de los huevos de Pascua, el domingo pasado, que lo veían como diciendo de qué está hablando este orate, ¿no? No hay decisión alguna de Trump de nada. La decisión de bombardear fue rechazada por parte del ejército, pero el ejército está para obedecer, y actualmente hay una creciente incertidumbre respecto de, porque como lo dije yo hace tiempo, Donald Trump emprendió esta guerra sin tener una estrategia de salida. Entonces no puedes entrar a una guerra diciendo voy a ganarla. Tienes que tener una estrategia. Y si pierdo, ¿qué hago? ¿Cómo me retiro? ¿Qué negociaciones puedo hacer? ¿Qué puedo perder? ¿Qué entrego? ¿Qué no entrego? Es lo que se llama una estrategia de salida, que ni la tuvo Putin en Ucrania, ni la tiene Trump en Irán. Lo cual no quiere decir que uno apoya a los malditos ayatolas, por cierto. Que de eso vamos a hablar ahora. Me pregunta Maese Ventura, ¿cómo fue el manejo de los derechos de reproducción de imágenes de los personajes de Hanna-Barbera en su libro de las supernenas? ¿Tuvo que pagar algún costo, pedir autorización? No lo sé. Esto lo hizo la editorial. Me dijeron a mí, no te preocupes de eso. Y yo, que para eso soy muy bueno, cuando no me preocupo de algo porque no me compete, a mí me competía el texto, yo lo hice y punto. Y no parece haber ningún problema. Parece que, o sea, pregunté y me dijeron, no, pues sí tenemos una forma de utilización perfectamente legal, porque si no, pues ya habrían retirado el libro de las estanterías, por ahí anda. Y entonces, pues nada, no sé exactamente cómo lo hicieron, pero sé que se hizo de manera absolutamente legal, y por eso el libro, que aquí lo tienen, ¿cómo se llama? De Tom y Jerry a las supernenas, la aventura de Hanna-Barbera, sigue por ahí en las estanterías de las librerías. Bueno, miren, algo de lo que tenía yo ganas de hablar ayer. No, lo que tenías ganas de hablar hoy porque tiene implicaciones. Esta diputada italiana que ustedes están viendo allí es Elly Schlein, líder del principal partido opositor a Giorgia Meloni en Italia. Giorgia Meloni es una mujer de ultraderecha que ha estado actuando como si no lo fuera, pero es una mujer de ultraderecha, es una heredera del fascismo. Y Elly Schlein es líder de un partido más bien social liberal, de centro izquierda liberal, que tiene además, es el partido más fuerte de oposición a Meloni por las desgracias, los errores y desgracias que ha tenido tanto el Partido Socialista como el Partido Comunista en Italia, que llegó a ser enormemente fuerte en lo electoral. Porque en Italia, no lo olvidemos, inventó el eurocomunismo. Ese de, bueno, vamos a las elecciones porque aquí la revolución no nos da bien. Bueno, da igual. El punto es este. Elly Schlein, líder del partido de oposición más grande, condena furiosamente los ataques de Trump sobre su oponente Giorgia Meloni. Y en la tribuna del Parlamento italiano, donde está allí, donde ustedes están viendo, dice que ella es la oposición de Meloni, pero Meloni y aquí todos somos italianos y no podemos soportar que un jefe de Estado de otro país venga a insultar a nuestro jefe de Estado, que finalmente lo elegimos, aunque no nos guste, y a nuestro país. Y decía yo, diputada italiana de centro izquierda, líder de su partido, se solidariza con el ultraderechista Meloni ante los ataques de Trump. En España, la derecha apoya a Trump en sus ataques a Pedro Sánchez, mientras que la izquierda menesterosa calla como ahogada. Porque así como la derecha, que antes se fingía demócrata del PP, ahora ya no lo es y está más con Trump que con España, la izquierda extrema de Izquierda Unida y sobre todo de Podemos no va a apoyar a Trump, tampoco va a apoyar a su jefe de Estado electo, a su jefe de gobierno electo, ¿por qué no? Ellos tienen la razón, ellos tienen la verdad.
y ellos tienen todo menos demócratas, aunque se hagan llamar a sí mismos demócratas. Y esto me recordó con lo que está pasando en Irán. Fui a ver lo que estaban haciendo en la mega empresa esta que tiene Pablo Iglesias. Ustedes saben que primero hay que tener una empresa para luego hacer la revolución. Y Podemos siempre con Irán. Pablo Iglesias durante muchos años hizo un programa semanal en la televisión iraní, dándole exactamente igual que los ayatolás mataran homosexuales, que fueran el segundo país con más ejecuciones por pena de muerte del mundo después de China. Les dio exactamente igual la persecución a los homosexuales, les dio exactamente igual la situación de las mujeres, se la soplaba todo. Irán le estaba dando un lugar donde poder él empezar la revolución, y durante mucho tiempo hizo allí así Fort Apache. Y entonces voy a ver yo qué hicieron ahora con Irán, y me encuentro con lo siguiente, y voy a repetir exactamente lo que dije en el tweet al respecto. Porque este es el corte de pantalla, la captura de pantalla de uno de los cabecitas de los hablantines amaestrados de Pablo Iglesias, que dedicaron una hora a celebrar la gloriosa Guardia Revolucionaria Islámica iraní y su defensa del Islam y su defensa del país y las atrocidades que cometen. Una hora de programa, 51 minutos. Es un acto acrobático asombroso para Canal Red, del antiguo empleado de los ayatolás Pablo Iglesias, hacer toda una hora celebrando la Guardia Revolucionaria Islámica, que allí, por cierto, le quitaron islámica en la megapantalla que tiene atrás la cabecita parlante amestrada. Ponen Guardia Revolucionaria de Irán, para que no se note que están defendiendo el Islam extremista, ¿no? Una hora celebrando la Guardia Revolucionaria Islámica y al régimen de los ayatolás, sin mencionar las atrocidades del gobierno al que celebran. Ya no hablemos de muertes de mujeres por no usar el velo, de las que hemos hablado aquí, como Mahsa Amini, sino de la calidad que tienen las mujeres de gente de segunda clase en Irán, que necesitan el permiso de un hombre, padre, hermano o marido, para hacer lo que sea. Y a cambio se afirma, como se ve allí, que evocar sus derechos es poco creíble. Claro, cuando se habla de cómo las mujeres en España tenían que tener permiso de sus esposos, padres o hermanos para abrir una cuenta bancaria o para sacar un pasaporte y viajar fuera de España durante la maldita dictadura franquista, entonces estos convulsionan, babean verde, se arrancan los pelos. Y ¡qué horror! El maldito franquismo en contra de las mujeres, que claro que tienen razón. Pero cuando lo hace Irán, pues no importa, ¿no? El negocio de Pablo Iglesias es feminista cuando conviene y no siempre conviene. Tampoco se mencionó en ningún momento, salvo para decir que eran irrelevantes, las protestas y los miles de personas que fueron asesinados durante las protestas hace unos meses. Tampoco se mencionó la criminalización de la homosexualidad, las penas de muerte, más de 1.600 llevadas a cabo, o sea, no solo la sentencia a muerte, sino la ejecución, más de 1.600 ejecuciones en 2025, no hace 1000 años, no en tiempos de Franco, no en tiempos de Hitler, hace un año, el año pasado, que acaba de terminar hace 4 meses. Las torturas, costumbre de esta Guardia Revolucionaria Islámica, con violaciones de mujeres incluidas, nada. Toda la gloria de la revolución y la defensa en contra de los malditos estadounidenses. Porque ya sabes que si tú eres enemigo de los estadounidenses, puedes patear perritos en la calle que estas piltrafas te van a aplaudir. Porque está todo eso que hace Irán, que si lo hace un país adversario ideológicamente de Pablo Iglesias y sus cabecitas parlantes amaestradas, sería asunto de acusaciones, denuncias, editoriales flamígeros. Pero si lo hace Irán o Rusia, no solo lo ocultan en este medio de información, sino que se le justifica o se le minimiza. Poco creíble la evocación de los derechos de las mujeres. ¿Y qué dice Irene Montero de eso? De que no importan los derechos de las mujeres en Irán. Nada. No dice nada. Ahora dígame usted, en serio. Mi público que es de España, o que conoce más o menos la basurósfera española. ¿Cuál es la diferencia entre esta basura audiovisual y estado de alarma?
denegre que ni siquiera puede estar por aquí en España porque lo persigue la policía. Horizontes con Iker Jiménez o El Hormiguero. En todos los casos se trata de desinformar, de negarle datos a la gente para que se forje un criterio. Se trata de pensar por el espectador, de hacer propaganda y estos, de paso, a dar mala imagen a las ideas nobles de la izquierda y el movimiento progresista. Y los identifican, nos identifican con bestias sanguinarias, irracionales, extremistas, religiosas y, por supuesto, identificándonos con el odio por encima de todo, lo cual siempre le acaba dando armas al enemigo. Yo digo, soy un hombre de izquierda, he defendido siempre los ideales fundamentales de la izquierda, he luchado por la democracia, por la libertad de prensa, por la libertad de información, por la igualdad, por la justicia social, por la solidaridad entre clases, por todo lo que consideramos de izquierda, porque todos los seres humanos somos iguales, y tengo que vivir con estos, que la gente me diga, tú eres de izquierda como Pablo Iglesias y quieres mucho a Irán. Joder, tíos, un poco de pudor. Bueno, pero como estoy en esto, hay que ver la otra cara de la moneda. Luego me van a decir que, tú de la televisión de derecha no dices nada. No de la televisión en este caso, de la prensa de derecha, porque vi un caso de escándalo de la propaganda trumpista en España que me dejó frío, porque vi el tuit primero y dije, esto es más raro que un perro verde con pintitas moradas. Porque el tuit ya era alarmante. El tuit es este. Hemos hablado brevemente con la mujer que le ha llevado el McDonald's a Trump. Sharon Simmons nos dice que la eliminación de Trump de los impuestos sobre las propinas le ha cambiado la vida. Déjame usar el tono. El año pasado recibió $11,000 en propinas y dice que ese ahorro le ha ayudado a afrontar el tratamiento contra el cáncer de su marido, compensar la caída de ingresos en casa y pagar viajes para ver a su familia. Le ha encantado el despacho Oval y dice que Trump ha sido muy majo, muy majo. Esto es como decir que es muy maja la Guardia Islámica, esta mujer que anda además con la camiseta esta de la abuelita de DoorDash. DoorDash es uno de estos servicios de mensajería que te llevan comida, como aquí en España Globo, mismo Uber lo hace en algunos casos, Just Eat, en fin, hay muchos de estos servicios. Yo dije, le llevó, primero que nada, la primera reacción como gente que lleva 27 años en Europa, esta mujer no debía estar jubilada. ¿Y por qué tiene que pagar el tratamiento al marido? Si estuvieran en Europa, su tratamiento del cáncer lo estaría cubriendo la sanidad privada, la sanidad pública, con la enorme eficiencia con que siempre lo hace. Ayer tuve, por cierto, cita con una especialista. Esta mujer no tendría por qué estar ni trabajando, o sea, lo que quisiera, no que fuera por necesidad, como en mi caso, que no me pienso jubilar nunca. Me van ustedes a ver envejecer aquí. Y ella dice que tiene 52 años. Yo digo que mal llevados los tienes, hija mía. Pero bueno, eso ya es asunto, no es asunto. Pero todo esto me parecía muy raro. Le ha llevado el McDonald's a Trump. Lo único que dije fue eso, ¿no? Ni tendría que estar jubilada. Y el tipo que dice esto, David Alandete, que es del periódico ABC, y que es un promotor propagandista de la derecha, pues me pareció que estaba haciendo propaganda. Luego vi esto. Ni siquiera tienen que ver el audio. Esto es cómo llevó ella el McDonald's a Trump. Tú sabes, vas de repartidor, llamas a la puerta del exterior de la oficina Oval y sale Donald Trump y te los recibe. Y aquí mismo, en este punto que acaba de ocurrir, dice el propio Donald Trump, esto no se ve preparado, ¿verdad? Se ve escenificado, pero además como una de estas obras de teatro de kindergarten que uno iba y veía a los niños y aplaudía porque no había de otra, ¿no? Si esta señora es una repartidora más que accidentalmente le tocó llevarle los McDonald's a Trump, tanto como yo soy campeón de curling, ¿no? De curling con pértiga. Y entonces resulta que no, que esta señora aparte ya estuvo presentando declaración sobre
cómo la reducción de impuestos le ha presentado una gran posibilidad, le permite estar más conectada con su familia, atender a su marido y bueno, comprarse un yate, ¿no? Luego, ahí empecé yo a hacer cuentas, dije, a ver, si ella recibió $11,000 en propinas, que es una pasta, o sea, es un dinero, casi $1,000 al mes en propinas, ¿cuánto pagaba de impuestos sobre esos $1,000? Esos $11,000, 1,500. Con 1,500 ni curas un cáncer en Estados Unidos, porque por ver al médico ya te cobraron la mitad de eso. Con $1,500 ni cubres un cáncer, ni haces viajes para ver a tu familia, ni nada por el estilo. Entonces empecé a sospechar que esta señora era más falsa que un dólar anaranjado con la cara de Donald Trump, precisamente. Ya los vendrán los con la cara de Donald Trump y tendré que cambiar. Pero es que se trataba de esto. La propaganda es de esto, y no te lo dice David Alande, el lavaplatos de Donald Trump, por parte, está su corresponsal en Washington. Es que hazme el favor. Todo esto yo lo averigüé aquí en mi rinconcito, ¿eh? Él como corresponsal en Washington podría haberse enterado, o probablemente estaba enterado y no te lo dice, porque él quiere él quiere promover la propaganda de Donald Trump y de la ultraderecha. ¿Qué es el gran y hermoso proyecto de ley y por qué era importante hablar de ello el día de ayer? Bueno, todo esto tiene una explicación. El gran y hermoso proyecto de ley que se aprobó hace prácticamente un año, en junio de 2025, aquí todavía CNN decía, pues probable que se apruebe, se aprobó por la mínima, pero se aprobó. Es un proyecto de ley de 900 páginas. Proyecto de ley presupuestal que recorta el dinero en Estados Unidos, que ya tienen problemas de salud, lo decíamos en el vídeo de ayer. Recorta el dinero para la atención a la salud, el dinero para la asistencia alimentaria, cuando miles de estadounidenses dependen del programa SNAP, que antes se llamaba los cupones de alimentos, y que les dan comida, les permiten tener comida diaria, pues si no, no comen. Es el país más rico del mundo ya, pero se muere de hambre la gente. Se corta la asistencia a la salud, se corta la asistencia de alimentos, se cortan los préstamos a estudiantes y los programas de energía alternativa para pagar los más brutales recortes de impuestos de la gente más rica del planeta en los Estados Unidos. Espera. Pero como parte de este plan está una cosa maravillosa. Trump decidió quitarle los impuestos a las propinas de los estadounidenses, de las camareras, de los camareros, de meseros, que les decimos también, de los mozos, de la gente a la que le das propina. Y de la gente que hace reparto, ¿no? Yo soy de los que dan propina, por ejemplo, soy raro. Aquí en Europa es rarísimo dar. ¿Por qué? Porque aquí no necesitan la propina, tienen que tener un buen sueldo, tienen que tener un contrato. Estados Unidos, los dueños de restaurantes y los dueños de servicios como DoorDash, pues les dan un salario de mierda porque tienen que sacar el resto de su salario de las propinas. Por eso te exigen las propinas y en Estados Unidos te ven muy feo si no das propina. Aquí si comiste al 50 euros y dejas 2, te hacen un monumento. Están acostumbrados a que dejen 50 céntimos o 1 céntimo o 1 euro y no es para el que te atendió. Todas las propinas van a un bote que luego se reparten todos en el restaurante. Entonces es un mecanismo totalmente distinto. Entonces, la eliminación del impuesto sobre las propinas, que es minúsculo, fue presentado como el gran logro del gran y hermoso proyecto de ley, el Big Beautiful Bill. Y como ayer fue el día de los impuestos en Estados Unidos, aquí en España también, por cierto, y creo que en toda Europa, ayer fue el día de presentación de tu declaración de impuestos anual. Sí, ayer fue el trimestral, no me acuerdo, por estos días hay que presentar los impuestos del año pasado. Entonces, había que subrayar que algunas personas pagaron unos poquitos menos impuestos porque no les cobraron impuestos sobre las propinas. Y así tapamos que hemos depredado los servicios sociales en el país más rico del mundo para reducirles los impuestos a los más ricos del mundo. Veía hay otra, no tengo la gráfica, pero
veía yo como desde 1970, que llegaban a pagar hasta el 60% de los impuestos después de cierto nivel, no de todos sus ingresos, pero de los niveles más altos, los millonarios en Estados Unidos hoy pagan menos que la gente común y corriente que tienen allí haciendo de escenografía de Donald Trump. Y eso era lo que realmente estaban promoviendo. Si la señora es o no actriz pagada o simple y sencillamente es una fanática de Donald Trump, a mí me da igual. Eso no es lo relevante. Lo relevante es que el engaño era este, y quien viene a promover el engaño aquí en España es un supuesto periodista al que le pagan por vivir en Washington para que lo venga a engañar a usted. Manda cojones. ¿Qué más me dicen? Voy a ser muy breve con los comentarios hoy porque, primero que nada, hay poca gente, 153. Necesito que inviten a más gente, necesito apoyo. A ver, vamos a hacer nuestro comercial de siempre. Necesitamos apoyo para el canal. Necesitamos que nos apoyen en Patreon, que es el que está arriba a la izquierda. El logotipo es de ameba negra, donde una serie de personas de las que estoy agradecido hasta el infinito, todos los meses hace una pequeña o no tan pequeña aportación para el canal, unos 5, 3, 15, 20, 50, 100 euros al mes, o por PayPal, que algunas personas incluso mensualmente me pasan una pequeña cantidad por PayPal, se los agradezco mucho, o gente que por una vez en la vida hace una aportación que también agradezco enormemente. Necesitamos ese apoyo, y si no puede apoyarnos económicamente, necesitamos que nos recomiende, necesitamos que le dé me gusta a los vídeos de este canal, necesitamos que se suscriba a este canal, necesitamos que le diga a la gente a su alrededor que igual aquí hay ideas que le podrían resultar interesantes. No lo sé, yo creo que sí, y por eso lo hago. Si no lo creyera, como usted se imagina, y astutamente, no lo haría. Bueno, ¿qué me dicen? Mónica Cepeda me dice: ¿qué opina que la presidenta Sheinbaum ha presentado un comité que evaluará el uso del fracking con menos impacto ambiental, reducir la dependencia de importaciones de gas desde Estados Unidos? Y con el problema que tenemos de escasez de agua, este sistema consume altas cantidades de agua y la probabilidad de que contamine el agua del subsuelo son altas. No es cierto. ¿Realmente vale ese costo ambiental por conseguir? No sé, por conseguir... Mira, el fracking no es lo que les contaron a ustedes. Sí, aquel grifo que se abría y ponías a encender el gas no tuvo mucho que ver con el fracking. Ni ha ocurrido en los 2 millones creo que ya son, de pozos de fracking que hay en Estados Unidos, donde no está pasando nada de eso que Greenpeace te contó. Probablemente para defender el gas ruso o para defender el gas de quien les pague dinero, porque las cuentas de Greenpeace son opacas. Nunca sabes quién les dona dinero. Entonces, el fracking es un sistema de obtención de gas de esquisto y de obtención de petróleo que probablemente tiene ventajas, probablemente tiene desventajas como todos, pero que no es el monstruo que nos vendió Greenpeace. Punto 1. Punto 2. En México están robando el gas, están robando el petróleo, están robando todos los ingresos de todos los energéticos que en 1938 se expropiaron para beneficio de la nación y que primero fueron para beneficio de la versión beta de Morena, que se llamó el PRI, y ahora son para el beneficio de la gente de Morena, que es ya la versión de producción del PRI. Ya no se ocultan siquiera como los priistas se ocultaban y fingían, ¡ay, el discurso social! Y inauguramos cosas bonitas y ponemos escuelas para los niños. Ya no. México tiene el menor gasto en educación de todos los países de la OSD, por ejemplo, ¿no? Entonces, a mí lo que me preocupa es eso, que si haces fracking, ¿para qué? ¿Para que tengan más que robarse los morenitas? Me parece que no tiene sentido. Ya acabaron con Pemex, que no se expropió para eso. Y en Pemex se llegaba a simular y había un instituto de investigación, de investigaciones petroleras que daba ciertos resultados. Yo entrevisté allí al único mexicano que aparece en el salón de patentes, en el salón de la fama de las patentes de Estados Unidos. Solo hay un mexicano, y que es el mexicano que ayudó a descubrir la píldora anticonceptiva. Ahora no me acuerdo cómo se llamó. El doctor Luis Miramontes. El doctor Luis Miramontes, que trabajaba como investigador en el Instituto Mexicano del Petróleo. Así que lo que opino es que es un truco más para seguir robando o es irresponsabilidad, pero da exactamente igual. Gracias a Antonio Grael, que le pareció interesante la fondo de ayer. Opinión sobre el carpetazo al depredador de la luz del mundo. De eso hablamos la semana próxima, ya decidí.
¿Es demasiado temprano con el cambio de hora? ¿Hay opciones de atrasar una hora el programa? No. Pero por ser para ti, Felipe Marchantara Neda, Felipe Omar Marchantara Neda, vale, como sea, perdona, pero eres tocayo de mi hijo, así que me caes bien, que mi hijo se llama Omar también. Vamos a dejar de cambiar de hora. Lo hemos decidido en este canal, lo hemos decidido ahora mismo. A partir de entre este año y el próximo, en Europa y en Estados Unidos se deja de cambiar de hora. Porque es una estupidez gigantesca. Y sí, hay proyectos para que se deje de cambiar la hora, así que tranquilo. Me pregunta Bernardo rápido, con el cierre del caso contra la Iglesia de la Luz del Mundo y la capacidad de la Unidad de Inteligencia Financiera de congelar cuentas bancarias sin orden judicial, uno de los más recientes logros de la destrucción de las instituciones de Morena, no puedo comentarlos todos porque todos los días están destruyendo algo. Se están apoderando del país para no soltarlo nunca. La capacidad de la UIF de congelar cuentas judiciales sin orden judicial, cuentas bancarias sin una orden judicial. ¿Qué podemos esperar del sistema de justicia en México? Que no se te acerque, que no te toque, que no te encuentre. El sistema de justicia en México siempre fue preocupante, sobre todo en el siglo XX, sobre todo en manos del PRI. Pero todavía había posibilidad, pues, de conseguir cierta justicia. En algunos casos, no en todos, si te metías con alguien muy poderoso, pues ya bailabas con la más fea. Pero ahora no, ahora todo es propiedad única y exclusivamente de Morena, sociedad anónima de capital muy variable. Y no hay la menor posibilidad de esperar justicia en este momento. Y lo saben los abogados mexicanos. Mira, ya cuando yo era joven y más indocumentado que ahora, me acuerdo que yo escribía en un periódico, en revista de revistas, trabajaba allí como redactor, y allí trabajaba Gary Zurieta, bueno, el hijo del Tlacuache Gary Zurieta, un famoso periodista mexicano, y él era, César es abogado, César Gary Zurieta. Entonces le dije, yo nunca he tenido abogado, pero si un día lo necesito, ¿te puedo llamar? Sí, ¿cómo no? Dice, te voy a dar tu primer consejo como abogado. Sí, dime, César. Yo era tonto, pues. A ver, sigo siéndolo, pero lo era un poquito más. Digo, sí, dime, César. Si te detienen por algo, confiesa. ¿Cómo que confiesa? Sí, que mataste a 16 personas y los comiste, tú di que sí. Digo, ¿cómo voy a decir que sí? Sí, mira, si dices que no, te van a torturar hasta que digas que sí. Ahórratelo. Ya luego cuando llegue yo ya veremos cómo hacemos. Que se puede hacer mucho y pedimos un juicio conjurado y hay una serie de trucos que yo no sé. Pero tú di que sí. Porque si no, vas a decir que sí por la vía dura. Y esto era 1989, por allí. Y yo me quedaba como, no juegues, en serio. Ese es el consejo que me das con el primer consejo de abogado, pues así era. No esperes nada de un sistema de justicia que puede tener a la señora Batres, a la que dijo esa que si un niño no es biológicamente hijo de los padres, ya no es parte de la familia, que venga aquí y le rompo la cara, porque mi hijo es adoptado y mi sobrina adorada es adoptada, aparte que tengo 2 hijas que creo que son biológicas, yo qué sé, me da igual, no es relevante. Y yo he oído algunos debates en la Suprema Corte de Justicia de la Nación, y parece que estás en el nivel más bajo de la triste ignorancia en la que los gobiernos han sumido a México, hablando alrededor de una fogata en la noche, después de todo un día cultivando, sin haber ido nunca a la escuela. El problema es que esas personas son abogados. Hugo Aguilar, juez de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, tiene de asesor a un integrante de la secta de abusos a menores de la Luz del Mundo, sí lo sé, y hoy además ella es jueza, otra persona de esa organización, de esa secta, entonces pues no hay nada más que decir. Los que se están reportando, tu opinión de los suelos vitaminados, esa la voy a decir mañana, la semana próxima. Saludos desde Buenos Aires, Ariel Fernández, saludos.
Es verdad que los estudiantes pueden estudiar gratis en las universidades españolas. No, gratis exactamente, no. Lo que hay son colegiaturas muy, muy bajas. Por ejemplo, 1,000 euros al año. A ver, ¿cuánto cuesta? Le llaman la matrícula a la colegiatura anual. Porque yo sé, por ejemplo, que el gobierno Cuba en Asturias, aquí, en la comunidad autónoma donde estoy yo, desde hace unos años el gobierno cubre una buena parte para que te resulte gratis. Entonces, los precios en las universidades públicas varían entre 700 y 3,500 euros al año, dependiendo de la comunidad autónoma y de la carrera. Las privadas rondan entre 5,000 y 30,000 anuales, ¿no? Un poco 10 veces más. Pero una cosa muy importante y que hay que entender. Aquí no estudia el que quiere en la universidad, sino el que demuestra que se lo merece. Hay una nota de corte. Cuando tú terminas el bachillerato, tienes una nota promedio de todo tu bachillerato. Si esa nota tuya es inferior a la de corte en ingeniería de minas o en medicina, no puedes acceder a eso a menos que vayas a una privada. Si superas la nota de corte, quedas en lista de espera. A ver si no están por encima de ti suficientes personas con mejores notas que tú que cubran todas las plazas para esa carrera en esa universidad. Y esto ocurre en todas las escuelas. No basta querer estudiar, tienes que demostrar que tienes buenas notas que ameritan que la sociedad te pague una carrera. Y eso en México ya, alucinante, ¿no? Por desgracia. Una de las últimas cosas que hice en México, antes de venirme en el 99, fue precisamente un debate con René Drucker Colín, que era amigote, luego se volvió una persona, parece que bastante más problemática. Yo lo había conocido cuando él estaba en el Instituto de Investigaciones Cerebrales y hacía estudios sobre el sueño. Y entonces nos invitaron a la Facultad de Ingeniería de la Universidad Nacional Autónoma de México a debatir porque habíamos publicado artículos, yo diciendo que un aumento de cuotas en la universidad no pasaba nada, siempre y cuando no fueran cuotas que excluyeran al alumnado. En aquel entonces eran 20 centavos de peso al año lo que se pagaba en la universidad. Y René decía que no, que tenía que ser totalmente gratis, lo cual, pues, si le va a ser gratis, mira, la burocracia para cobrar los 20 centavos es estúpida. Entonces teníamos razones y nos vimos. De hecho, antes del debate, nos fuimos a uno de los kioscos cerca de la Facultad de Ingeniería a tomar una Coca-Cola, estuvimos hablando, nos metimos, estuvimos debatiendo, a ver que los alumnos opinaran lo que quisieran. Y en ese momento nos cortaron porque se había aprobado el aumento de cuotas en un consejo universitario realizado fuera de los muros de la universidad, lo cual era en contra de la ley universitaria. Y entonces todos los chicos que estaban allí decidieron elegirse en asamblea, y en ese momento René y yo nos levantamos y dijimos: es una asamblea de ingeniería, aquí un periodista y un médico y investigador reconocidísimos no tienen nada que hacer aquí, y nos fuimos. Fue lo último que hice. Yo creo que se puede tener pagos razonables y se pueden tener becas para quienes lo merezcan, pero nada más. Y ya sé que esto no es muy popular, pero ¿qué opinas de bandas de rock odiadas como Nickelback o Limp Bizkit? Yo no las odio. Hay bandas que me gustan y bandas que no me gustan. Nickelback me gusta más que Limp Bizkit, curiosamente, fíjate. Mi hija es muy de Limp Bizkit. ¿Crees que se podría prestar alguna ayuda al Líbano frente a Netanyahu o se está prestando algo ya? No lo sé. Mira, Israel tenía... No es que yo esté a favor de esto, por favor. Les estoy contando las cosas como son, no como opino yo. Israel tenía un gran crédito en Europa. La existencia del antisemitismo durante 2000 años y el holocausto nazi generaron en Europa un enorme sentimiento de culpa. Europa es el único imperio que tiene vergüenza por sus horrores del pasado. En México nadie se avergüenza de los aztecas que hayan cometido horrores, o que los moches hayan cometido horrores, o que haya habido caníbales, o que las guerras entre tribus del norte de América, entre
fueron aterradoras y la gente todas las barbaridades que se han cometido en Asia, en África, todos los países las más o menos, pues es un pasado triste, pero nada más. Vergüenza por haber sido la basura que fue Europa, es el único que tiene Europa. Entonces Europa tenía una gran vergüenza por lo ocurrido en el Holocausto, y esto le dio crédito a Israel y permiso para cometer atrocidades de 1948 a 2026, a 2025. Netanyahu ha dilapidado ese crédito que tuvo Israel, a tal grado que está facultando a los antisemitas. Y es culpa de él. Y yo creo que ha dilapidado completamente el apoyo europeo. Y cada vez más en Europa se está quedando clara la idea de que yo puedo ser absolutamente enemigo de los antisemitas. Yo nunca voy a defender el ataque a un judío por ser judío. Pero eso ya no puede ser un pretexto para avalar las atrocidades de Israel. Y es muy grave lo que ha logrado Netanyahu en realidad. Lo ha logrado y están los antisemitas ahora felices de la vida, tanto de izquierda como de derecha. Prestar ayuda al Líbano sería la ruptura ya absoluta con Israel. Israel ha echado al embajador de España, al embajador de Italia, y está por echar a todos los demás embajadores europeos hasta que se dé cuenta del error que ha cometido. Netanyahu está ante todo luchando por su supervivencia personal, más que por sus ideas. No olvidemos esto. En el momento en que salga del gobierno, va a la cárcel igual que Donald Trump. Y para terminar con este cacho, ¿qué hay con los que dicen que el socialismo mató más que las dictaduras de derecha, que el nazismo revolucionario según ellos no era conservador? Uno, que el socialismo no mató. Hubo tiranías que se decían socialistas y mataron mucha gente, pero no la mataron como los nazis. Es decir, busca en este canal los relatos del Holodomor y el Gran Salto Adelante, que son las dos grandes masacres de tiranos comunistas. El Holodomor contra los ucranianos por parte de Stalin, al mismo tiempo que la hambruna kazaja, y el Gran Salto Adelante de China, que es la mayor hambruna de la historia y la mayor muerte de personas de la historia. Pero no es que Mao quisiera matarlos, es que las condiciones que se dieron llevaron a esta hambruna. No es lo mismo de a ustedes los saco de aquí, los meto primero en un barrio cerrado, luego los saco de allí, los subo a un tren y los llevo a matar. Es distinto. Ahora, que el nazismo es de izquierda no cuela, no lo es, nunca lo fue. Y yo he contado, y busca en este canal, los nazis no eran socialistas, porque conté como Anton Drexler, el fundador del Partido Nacional de los Trabajadores, el NDAP, el Partido Nacional de los Trabajadores de Alemania, en 1923 me parece que fue, propone, Hitler acababa de entrar al partido, propone que se le ponga el nombre socialista porque la mayoría de los trabajadores estaban con el Partido Socialista Alemán, con el Partido Comunista Alemán. Y Hitler se opone a que le llamen socialista, pero la asamblea del partido lo aprueba, lo convierte en el Partido Nacional Socialista de los Trabajadores Alemanes y utilizan una retórica socialista o anticapitalista, mientras, si tú lees Mi Lucha, no hay nada más despreciable para Hitler que la izquierda, que los socialistas, que los comunistas. Y los primeros que mueren en los campos de concentración, primeros que van a los campos de concentración y mueren, son los líderes del Partido Socialista Alemán y del Partido Comunista, el Partido Socialista Alemán y del Partido Comunista Alemán. Y fueron los más perseguidos todo el tiempo, mientras que los ricos no fueron tocados. En Italia pasó exactamente lo mismo. Pero Mussolini decía, los socialistas nos preguntan cuál es el programa del fascismo. El programa del fascismo es aplastar las cabezas de los socialistas. Él había estado en el Partido Socialista y lo echaron por nazi, o por fascista, o por no estar de acuerdo con los principios del Partido Socialista italiano. Y persiguió brutalmente a los socialistas y a los comunistas italianos. Por favor, decir eso, ya vi que lo dice Zunzunegui también, pero es que, mira, las cosas de donde quien vienen, de verdad. Gracias, dice Miguel Deva, que es muy gratificante escucharme. Bueno, voy a esto que, mire,
Los dos vídeos, hice un vídeo sobre filosofía, que bueno, se pusieron como locos, no sé, debe tener 700,000 vídeos, visualizaciones ya. Ahora les digo cuántas. Esas son las visualizaciones, solo lo importante. Tiene 22,000 visualizaciones, pero en comentarios, no sé cuántos comentarios tiene, no dice cuántos comentarios tiene aquí, lo tienen que decir en el otro lado. Pero han hecho una cantidad de comentarios enormes, porque los filósofos se ponen furiosos, se ponen como la loca. Si no convenzo a Mauricio Mauricio es malvado, no, él hay que pegarle, ay, maldito. Y entonces, bien, y repiten lo mismo todos, porque no se leen entre ellos. O sea, cuando alguien quiere comentar algo, no ve los comentarios a ver si ya lo dijo otro. No, ellos van y lo dicen. Entonces es lo más patético el asunto, porque son... Jolly, no, es que... ¿Cuántos comentarios tiene? No sé cuántos comentarios tiene. Bueno, claro, tiene como 500 comentarios. El punto es que no se leen entre ellos y eso me aburre muchísimo porque de pronto a veces me veo contestando lo mismo 10 veces. Entonces primero es, no, la ciencia es la filosofía es la madre de las ciencias. No, no es, y ya lo he demostrado y lo hemos explicado, pero a ti te da igual. Te lo dijeron y lo repites porque es guay, ¿no? Y porque crees que al repetirlo tú es verdad, sobre todo si lo dijo alguien que consideres relevante. No entendieron nunca el vídeo. El vídeo era, sabemos que hay filósofos que dijeron cosas que nos celebran muchísimo, pero esos mismos filósofos dijeron cosas que son tremendamente estúpidas. Los que nos venden filosofía hoy, aquí, ahora, en 2026, eligen estos y dicen que son buenas ideas, pero luego estas o no las mencionan o dicen que son malas ideas, pero nunca nos dicen cómo saben cuáles son buenas ideas y cuáles son malas ideas. Luego procedí a poner una serie de ejemplos para darles pie a que me contestaran. ¿Por qué te gusta la dialéctica de Sócrates, pero no te gusta que Sócrates sea antidemócrata? ¿Cómo decides que es mejor usar la dialéctica que ser antidemócrata? ¿Por qué no crees que haya que ser antidemócrata como lo dijo Sócrates? O racista como Kant, etcétera, etcétera. Son los ejemplos que puse unos cuantos ejemplos. No, tú le estás encontrando contradicciones. Ya, sé que las hay, tú explícame cómo las resuelves. Mi pregunta es cómo las resuelves. Lo mismo 1000 veces. Pero hay uno, que le llamo el filósofo furioso y perdido, que me dio pie a reflexionar sobre cómo es que la filosofía se trata de apoderar de toda la experiencia humana para situarse arrogantemente como el punto culminante del pensamiento humano. Einstein, tanto. Bueno, pero como Einstein leía filosofía, tiene cosas buenas. Maxwell, bah. Darwin, bah. No. Y me lo dijo de una manera clarísima y por lo tanto lo quiero compartir con ustedes. Porque soy raro. Y este señor, no se lo aventó, nos da exactamente igual. Jordan, Rubiano, Spartan, 176. Los que se sienten espartanos siempre son especialitos. Para que la ciencia de Mauricio funcione, empezamos así, dices tú, no, espera, no es mi ciencia, no es por nada, ya me gustaría, no, hombre, pero no, ni la hice yo, ni me pertenece, ni mucho menos. Simplemente soy un periodista científico que cuento las historias de la ciencia. Para que la ciencia de Mauricio funcione, tiene que aceptar por decreto, no por experimento, ciertas premisas filosóficas. 1. Realismo ontológico, que existe un mundo externo fuera de nuestra mente. 2. Inteligibilidad, que ese mundo es racional y puede ser comprendido por la lógica humana. 3. Principio de causalidad, que a todo efecto le precede una causa. Sí. Antes de que el primer científico encendiera un mechero, es que un mechero es un encendedor, como le decimos en otros lugares. Entonces ya tuvieron que ocurrir un montón de cosas de la ciencia. No fue el primer científico el que encendió un mechero. Pero bueno, tuvo que aceptar que sus sentidos no le mentían y que el universo sigue una lógica matemática. Fíjate lo que implica esto.
Alguien le tuvo que plantear que sus sentidos no le mentían y que el universo sigue una lógica matemática. Era un filósofo el que se lo vino a decir y le dijo, ¿y? Ninguna de estas dos cosas se demuestra en un laboratorio. Bueno, sí, pero eso da igual. Se aceptan en el seminario de filosofía. La ciencia es el uso de la razón, pero la validez de la razón es un préstamo que la filosofía le hizo a la ciencia y que nunca le ha devuelto. No estoy atacando a la ciencia, no, hombre, no, que va. Solo al cientificismo, que como hemos contado aquí en el vídeo de cientificismo que don Jordan Rubiano no se ha molestado en ir a ver, cientificismo no existe, no hay nadie que sea cientificista, no hay nadie que te diga que está en el extremo de que solo la ciencia es válida, que es lo que se plantean los filósofos para tener un hombre de paja al cual golpear. Por otra parte, te recuerdo que el método científico no cayó del cielo ni se descubrió bajo una roca, fue diseñado por filósofos como Francis Bacon. Francis Bacon estaba reaccionando en contra de lo que decía la filosofía, y René Descartes, que René Descartes también estaba reaccionando en contra de eso y estaba usando las matemáticas. La ciencia es en esencia una filosofía que decidió especializarse. Bueno, lo que dices pues ya me da igual. Pero voy a cómo se apropian de la experiencia. Vamos a ponernos allí, mira. Un niño nace. Y más o menos al momento de nacer, incluso quizás un poco antes, pero sin duda alguna para los 3, 4 años, sabe que hay un mundo externo fuera de su mente. Y se cae y se pega en la cabeza, pero lo que algo le pegó en la cabeza, ¿no? Está fuera de él. Y luego su perrito, pues, cuando lo acaricia al perrito que está afuera, su mamá le da leche que viene de fuera para adentro, y hace frío fuera, hace calor afuera, en fin, la experiencia del niño es su relación permanente con el mundo externo, ¿no? Todo lo que hacemos parte de esta base. 2. Inteligibilidad, que ese mundo es racional y puede ser comprendido por la lógica humana. Vuelvo al niño. El niño se da cuenta que si mete el dedo donde quema, quema. Puede comprender que quema y no volver a meter el dedo. Pero luego otras cosas no queman. Otras cosas que queman porque estuvieron con el fuego. El niño se va dando cuenta que curiosamente el mundo tiene orden y puede ser comprendido. Y lo empieza a comprender y a explotar. Y lo mismo, de la mano de eso va el principio de la causalidad, que a todo efecto le precede una causa. Pues sí, ¿no? Un niño que acaba de nacer empieza a darse cuenta que lloro, me dan teta. ¡Oh, qué bien! ¿Quién inventó esto? Está buenísimo. ¡Guau! Teta. Bien. Me duele aquí abajo, porque me estoy rozando porque tengo ácido del pis y la caca. Ay, vienen y me limpian. Bien, guay. Me limpian. Bien. Hay un efecto y una causa. Me meto la comida en la boca, me sabe bien. Ay, qué bien. Bueno. Esa es la experiencia humana. Pero no, los filósofos te dicen que eso lo descubrieron ellos. Mira, lo que en realidad, y es que apoderarse de esa experiencia humana básica, estoy hablando de hasta los 2 años de edad, requiere tener unos huevazos. Mira, al paso del tiempo y de la historia, y una vez que ya comieron porque empíricamente aprendieron a cultivar y a domesticar animalitos que luego te podías poner en el plato, hubo gente, filósofos, que pensaron, ¿qué tal que todo está en nuestra mente? O sea, uy, qué interesante. Es interesante, sin duda alguna. Y a partir de ese momento, se dividen en 2 corrientes que existen hasta el día de hoy. Los materialistas, que dicen, bueno, no, el mundo externo está allí, pero bueno, tengo que demostrarlo y argumentarlo. No, no tienes que experimentarlo. No, tengo que analizarlo. Necesito categorías filosóficas para esto. Y los idealistas que te dicen, no, la realidad no existe o la realidad no es constante, la vas inventando. Que eso no lo dicen idealistas del siglo VI antes de la era común, sino que lo dicen los postestructuralistas de hoy, los seguidores de Foucault y Judith Butler y Derrida y Lacan y Baudrillard y toda esta gente. Que la realidad la creas con el discurso, cuando tú te la inventas, que te la vas imaginando. Como dicen, no existía
¿qué era lo que no existía? La tuberculosis en tiempos de Ramsés II, porque el bacilo de la tuberculosis solo lo descubrió Koch a finales del siglo XIX. Entonces Ramsés no murió de tuberculosis. Un científico analiza, encuentra bacilos de la tuberculosis allí, encuentra todos los síntomas de la tuberculosis, te dice, no, sí murió de tuberculosis. Y viene un filósofo y te dice, ¡no! ¿Cómo te lo vas a tomar en serio? Del mismo modo, ese filósofo dijo, el mundo puede ser comprendido por la lógica humana. ¿Qué tal que no fuera comprendido? ¿Qué tal que las leyes de la física no fueran coherentes, no fueran continuas, constantes? Que son las características más interesantes del universo. Sino variables, ¿no? Hoy el agua está hecha de hidrógeno y oxígeno, mañana está hecha de azufre y pedos de ángel, y pasado mañana está hecha de caspa de hadas y de cromo, ¿no? ¡Oh! Sería un problema que el agua fuera así. Pero entonces no la podríamos entender, pero curiosamente sí la podemos entender. ¿Es inteligible el mundo? No. Y entonces se vuelven a dividir. Están los que dicen, sí, el mundo es inteligible. No, el mundo siempre es un misterio. Ya, pero la realidad sigue siendo que hasta donde sabemos y podemos experimentar todos los días, también en los laboratorios, mi querido Jordan Rubiano Spartan, el mundo puede ser comprendido. Podemos comprender, pero no es una conclusión filosófica. La duda ante eso es de los filósofos y el pelearse por eso es de los filósofos. Los seres humanos normales comprendemos que la lógica nos da las claves para entender el universo y lo hemos demostrado comprendiendo el universo a través de la experiencia y de los métodos de la ciencia, y antes de ellos del empirismo un poco más burdo. Por eso ustedes nunca mencionan a Eratóstenes, por ejemplo, en sus carreras, en sus estudios de filosofía, en sus clases de filosofía. Lo comentaba yo, a mí Eratóstenes o Arquímedes o la parte matemática de Pitágoras no me los enseñaron en la clase de filosofía, me los enseñaron en la clase de física, en la clase de matemáticas. ¡Lógico! Y nunca me enseñaron a los ingenieros romanos, y con los años cuando yo he descubierto, ¿y qué dices? No, Terencio, espera, pero es que has visto de lo que eran capaces los ingenieros romanos, de hacer un túnel recto bajo una puta montaña, de hacer un acueducto con la inclinación exacta para que no se desborde, pero lleve agua de un lugar a otro lejísimos. Pero te das cuenta de lo que era capaz la ingeniería romana, que te vas a Roma y te metes al Panteón y miras esa cúpula hecha con cemento sin sostén. Y te quedas mirando el Panteón de Agripa y sientes que el alma se te sale por el óculo al centro del Panteón de Agripa y dices, ¿por qué nadie me contó que los romanos podían hacer esto? No, bueno, es que ellos eran herederos de la filosofía griega. Come on. Y tercero, principio de causalidad, que a todo efecto le precede una causa. Sí, eso lo sabe uno desde niño. Pero luego aparecieron unos filósofos que dijeron, imagínate que hubiera efectos sin causa. Qué interesante, a ver cómo va eso. Ahora nos dividimos en dos, los que dicen que las causas, los efectos tienen causas, y otros que dicen que no, que hay efectos que no tienen causa, como Dios. Esa es la filosofía teológica, ¿no? Es el primer motor incausado. Sí, pero el que llegáramos a las tres primeras conclusiones que te parecen tan relevantes no fue un regalo que la filosofía le hizo a la ciencia, fue simple y sencillamente la experiencia cotidiana que todos tenemos y que tratando de seguirla hasta sus últimas consecuencias acabas descubriendo la teoría de la relatividad y la cuántica, que tú no entiendes. Pero al decir que eso lo inventó la filosofía y que solo porque le puso nombre, que probablemente sí le puso nombre, en algunos casos le ponen, en otros no, la filosofía es asunto de palabras, no lo olvidemos. Eso se convierte en un regalo que la filosofía le hizo a la ciencia y que ésta nunca le ha devuelto. ¡Ay! Es una visión infantil, pacata, poco rigurosa, de una arrogancia absolutamente increíble, y se aplica a muchas cuestiones que han sido asunto de debate filosófico. Debate filosófico que nunca llega a ningún lado porque siempre se dividen en campos y luego te enseñan los dos campos como si los dos fueran verdad. Cuando les preguntas, bueno, ¿cuál es realidad? ¿Qué es real? ¿El materialismo o el idealismo? No sé. La clase de filosofía no llega a tanto.
Yo te estoy enseñando las doctrinas filosóficas, ya, pero ¿hay una que sea verdadera o hay alguna que no? ¿O qué parte de cuál, cómo sé? No, eso ya no es asunto mío. Yo solo vengo a decir que todo es filosofía y que los filósofos más merecemos y poco nos dan. Deberíamos gobernar el mundo, como dijeron Aristóteles y otros, y deberíamos, por supuesto, recibir sueldos mucho mayores por sentarnos a pensar en nuestro cubículo. En serio, si se finalizaba Jordan, tu confianza en la ciencia no se basta en un hecho empírico. Mira, sino en un presupuesto metafísico. Fíjate, mi confianza en la física, en lo físico, se basa en la metafísica, que es aquello que no existe porque está más allá de la física. Un presupuesto metafísico que no puedes probar en un laboratorio. Y luego termina con esto, demuestra nuevamente cómo la filosofía siempre trabaja con la palabra, no con los hechos, sino con el rejuego de las palabras. ¿Sabes cuál es el principio que sostiene a la ciencia? Y entonces se va. Es un juego retórico muy simple. Si yo te hago una pregunta, después de darte clases de todo, te dejo una pregunta para que tú la respondas, cualquier respuesta que tú des será refutada por mí, yo ya lo sé. ¿Sabes qué es la esencia de la democracia? ¿Verdad? Entonces tú me dices, no, pero la esencia de la democracia pues es la participación de todos en el gobierno. Y eso es refutable. Jugando a las palabras es refutable. Yo le podría responder fácilmente. El principio que sostiene la ciencia es el principio de inteligibilidad. Sabemos que podemos entender el universo porque hay efectos y causas y porque hay un universo material fuera de nosotros. Es lo mismo que dijiste. Pero al dejar la pregunta, mañana la puedes refutar cualquier respuesta que dé yo. El principio que sostiene la ciencia es el empirismo, el principio que sostiene la ciencia es la verificación independiente de las afirmaciones, el principio que sostiene la ciencia es la capacidad de predicción, lo que sea. ¿Por qué? Porque al dejar la pregunta sin respuesta tuya, puedes refutar cualquier respuesta de otro, y eso es una trampa retórica vieja. Entre filósofo y sofista cada vez hay menos. ¿Qué me dicen? Enhorabuena por lo de tu hijo, dice Antonio Grael, muchas gracias. Hoy yo me dedico además. Es que ustedes saben, no sé si han visto, hay un malabarista que es sensacional, puede mantener 15 pelotas en el aire al mismo tiempo. Es un pelele junto a mí. Aparte de todo lo que hago los vídeos de los partidos de baloncesto. Hoy, los de la semana pasada de la Final Four, hoy los edité en un ratito libre, lo tengo muy mecanizado ya. Pero edité los vídeos de la semifinal que perdieron, y luego del partido por tercero y cuarto que ganaron. ¿Y qué más hice? Hice un presupuesto, hice 2 traducciones, una de ellas no la tenía que hacer. Luego estuve preparando lo de mañana, sí, lo tengo que hacer mañana, pero además estuve preparando esto con ilustraciones y todo. Vamos, no hay malabarismo mejor que el mío. Dice, para recomendarle que siga en Blue Sky y Twitter al dramaturgo americano Justin Sherin, se destaca por tuitear como Richard Nixon desde hace una década. Pues vale, le preguntaré. Pensando en qué preguntar, llego a la conclusión. Hable de lo de China que ha postergado por varias semanas. Hable así como va al chilazo sin pedir permiso. Sí, ya sé, pero es que hay otras cosas de las que también quiero hablar. Lo de la luz del mundo lo tenía preparado, me lo voy a saltar. Laro Salva también felicita a mi hijo. Siempre es placentero ver el crecimiento de nuestros retoños en el campo. ¿Piensas que el tema atribuido a Pitágoras, educar a los niños para no castigar a los hombres, sigue siendo válido en este incierto pero excitante mundo actual? No. A ver, es una generalidad tal que tiene muchísimos casos en los que es cierto. Si tienes educación, pues es más difícil que te vuelvas delincuente, entre otras cosas porque tienes formas de acceder a los recursos sin necesidad de sustraerlos subrepticiamente. O sea, de robarlos, pero bueno, estuve verboso y farragoso. Sí, en algunos casos, en otros no, en otros casos los educas y son tipos educadísimos que estafan a su gente. Piensa en Bernie Madoff, el hombre que hizo la mayor estafa piramidal de la historia de la humanidad, que era un tipo que tenía doctorado y toda la cosa, si mal no recuerdo, sí, Bernie Madoff tenía un doctorado. Así que son frases bonitas,
quédate con su estética, pero no son expresiones de una verdad profunda, ¿no? ¿Qué opinas del argumento de la manosfera ya insertado entre los jóvenes de que la naturaleza del hombre es ser proveedor y protector, mientras que la mujer debe ser protegida y sumisa? ¿Cómo se puede contraargumentar? Estudiando historia. Estudiando historia. Hay una gran historiadora británica, que es Eleanor Janega, que ha estudiado mucho estos asuntos, sobre todo dedicándose, fíjate qué curioso, a estudiar el sexo en la Edad Media, la sexualidad en la Edad Media, la práctica sexual en la Edad Media, la acrobacia horizontal en la Edad Media. Y contaba que las mujeres de la nobleza no daban golpe, pero las mujeres campesinas trabajaban todo el tiempo que podían, excepto cuando estaban amamantando, y a veces tenían trabajo en casa mientras amamantaban. Trabajaban en el campo. Las mujeres eran, sabemos, por los datos que tenemos hasta ahora, las mujeres eran recolectoras cuando los hombres eran cazadores, aunque había mujeres cazadoras y hombres recolectores. Que esa división absoluta procede de los años 50 en Estados Unidos. Ay, la mujer antes no trabajaba, sí trabajó toda la historia. Vea la historia de la Revolución Industrial. La mujer, además, la mujer la llevaron a trabajar porque cobraba la mitad que el hombre. Y los niños 30%. La mujer siempre ha trabajado, siempre ha sido proveedora. Excepto en algunos casos, pero hay casos en los que la mujer es la proveedora. Hay sociedades matrilineales, hay sociedades, maternalistas, donde la madre es poliándrica, la mujer es poliándrica y es la dueña de la riqueza. Entonces, afirmar que las cosas tenían que ser como en una sitcom de Estados Unidos de los años 50 es ignorancia pura. Ve y diles, a ver, cómo es posible que la mujer siempre haya participado. La primera gran novelista, me estoy acordando de La ciudad de las mujeres, se llama su novela, ¿cómo se llamaba ella? Yo los nombres nunca he servido para ellos. Y desde que hago esto, el problema es que se ha enterado todo el mundo de lo malo que soy con los nombres. Pero, a ver. Como soy raro, ustedes lo saben, tuve un par de años que solo leí novelas medievales. Y Cristina de Pizan en 1364 escribió tratados, biografías y poesía, La ciudad de las damas. Bueno, La ciudad de la mujer, La ciudad de las damas, estaba yo cerca. Cristina de Pizan es la primera novelista. Y cuando me gusta mucho la música medieval, y Hildegard von Bingen es una de las grandes compositoras de la época medieval. Es que toca más temas religiosos y a mí me gusta la música profana del medievo. Eso de la naturaleza no se sostiene. No se sostiene en la antropología, no se sostiene en la paleoantropología, no se sostiene en la historia. Que ha habido sociedades y momentos en que así ha sido, sí, y ha habido sociedades y momentos en que así no ha sido, no. Pero ¿qué es lo que establece? ¿Cuál es el papel que puede desempeñar la mujer y el hombre en su sociedad? Es la capacidad que tienen. Eso de mirar por el retrovisor, como en Estados Unidos esto se hacía en los años 50, pues ahora tiene que ser así. Y eso de los años 50, cuidado, es resultado de la Segunda Guerra Mundial, del regreso de los hombres. Porque mientras estuvo la Segunda Guerra Mundial, las que estuvieron en las fábricas fueron ellas, en Estados Unidos. Y los que estaban en los campos eran los mexicanos braceros, por el programa Bracero. Es una ilusión atractiva, bonita para la machosfera, pero que no se sustenta en la realidad. No se sustenta en la realidad. Los que más miedo le tienen a las mujeres pues, son los que más las hacen sumisas, como Mahoma, por poner un ejemplo notable, y todos sus seguidores islamistas. Que esa es la forma que a ellos les parece correcta de organizar el mundo, estás desperdiciando la mitad de tus recursos humanos. Estos que son los de la machosfera, que suelen ser ultraliberales, explícales que
lo principal que tiene que hacer una empresa, como una sociedad humana, es utilizar al máximo los recursos de las capacidades de sus recursos humanos, no desperdiciar a sus recursos humanos. Si desperdicias la inteligencia, la capacidad, la creatividad de las mujeres, estás desperdiciando la mitad de tus recursos humanos. Lo mismo si lo haces con los niños a los que no van a la escuela en tu sociedad, en África o en América Latina. Estás desperdiciando tu capital humano. A ver si así lo entienden. No creo. No hay forma de que lo entiendan, porque es una creencia muy cómoda. ¿Ya hablaste acerca de que Trump se metió con el Papa? Entré tarde a la emisión. No, porque no hay mucho que decir. Está loco, ¿no? Sí, primero, el Papa dijo que la paz es más bonita. Hombre, el papado ha avanzado un poco de aquel entonces en que el papado empezaba las guerras y el Papa tenía ejércitos y todo aquello que ya hemos contado. Pero lo hemos contado aquí. Pero el Papa llama a la paz y a Donald Trump no le parece. Pero entonces Donald Trump se presenta, se hace una inteligencia, una imagen generada por inteligencia artificial donde él es Cristo y parece que es sanando a alguien que se parece a Epstein, por cierto. Se parece a Jeffrey Epstein. Rodeado de soldados y arriba con unos monstruos así, muy raros. Deja ver si lo tengo aquí. Porque hay que verlo, ¿no? Si esta fue la publicación original de Donald Trump. Deja recortarle aquí. Y aquí lo tenemos. Entonces tenemos a Donald Trump. La borró. Pero pues que cuando lo borras ya da igual, hombre, ya lo vieron todos. Y además le hicieron 7 millones de capturas. Entonces está Donald Trump, digo así, con todos blancos. La enfermera, un soldado joven, un soldado viejo, una mujer que está rezando, 2 manos que salen de aquí, muy, muy frikis. Y él está curando a alguien que es igualito a Epstein, igualito a Jeffrey Epstein, ¿no? Y luego arriba tiene personajes como este de los tres picos, no sé, pues, parece un Pokémon quizá, o algo por el estilo. Entonces hizo esto. Y aquí entró la locura estadounidense. Miren, seguí el asunto, no lo tenía yo preparado, pero lo seguí. A muchos estadounidenses les ha gustado mucho la idea de que Donald Trump es un enviado de Dios. Lo dice su asesora espiritual, Paula White. Cuando se puso como papa, ¿no? Estuvo le encanta hacerse imágenes de inteligencia artificial a Donald Trump porque pues así no es. Cuando tienes baja autoestima, te pueden pasar cosas así, ¿no? Entonces ahí está como papa, se hizo como papa, Estados Unidos es muy peculiar. Los católicos son minoría. De hecho, solo ha habido un presidente católico que fue John F. Kennedy. Pero respetan mucho al Papa. ¿Por qué? Los evangélicos y los pentecostales, bueno, las distintas, variadísimas denominaciones religiosas que hay en Estados Unidos, del protestantismo, respetan muchísimo al Papa. Pero si el Donald Trump se pone de Papa, pues está bien, no pasa nada. Si se pone de Cristo, ahí sí ya no gustó. Y entonces gran parte del mundo MAGA, del mundo más extremista religioso, se ha enojado con Donald Trump. Al mismo tiempo, Trump salió a decir que el Papa no sabía nada que al Papa le gusta el crimen y el Papa está defendiendo a los ayatolás iraníes. Para que se den ustedes cuenta, cuando me dicen a mí que por estar en contra de la guerra de Irán yo estoy defendiendo a los ayatolás, ustedes están pensando como Donald Trump. Háganselo mirar. Seguramente algún médico los puede atender. Entonces, que le guste el crimen y que no quiere que detengan a Irán. El Papa no dijo nada de eso, lo único que dijo es que estás haciendo una matanza. Por cierto, no estás matando, sí mataste a algunos ayatolas, pero fundamentalmente estás matando iraníes inocentes. Que eso siempre se le olvida a la gente. ¿Quiénes son las víctimas de los bombardeos? Aparte de las niñas de la escuela del primer día, no se habla
de los cuantos iraníes se está cargando este loco, que seguramente no son ayatolas ni mucho menos, ¿eh? Bueno, entonces se lanzó contra el Papa y ahí sí la metió porque se le dejó ir medio maga encima. Meloni, de lo que hablábamos al principio, de la diputada demócrata del Partido Demócrata italiano, que defendió a Meloni porque Meloni le reclamó a Donald Trump que se metiera con el Papa. Meloni sí es católica y además, bueno, en Italia tienes ahí metido a la mitad de Roma el Estado Vaticano. Y Meloni defendió al Papa y Donald Trump atacó a Meloni. Y entonces se molestaron muchísimo se molestó muchísimo Meloni y se molestaron muchísimo los italianos, porque ahí pasan cosas como que incluso los italianos que no son amigos de la iglesia tampoco quieren que la gente se meta con el Papa. Y entonces J.D. Vance hoy o ayer por la tarde lo trató de arreglar y le dijo al Papa León XIV que no sabe nada de teología y que tiene que revisar la teología por la guerra justa de Agustín. San Agustín, teoría de la guerra justa que nosotros hemos demolido aquí y criticado aquí porque es una barbaridad. La guerra justa no es aquella que un rey hace porque se le da la gana, que es un poco lo que dice Agustín, sino la única guerra justa es aquella de defensa propia, la que está haciendo Ucrania, la que está haciendo Irán en este momento, la que están haciendo los palestinos en Gaza, aunque la mayoría de los palestinos Palestina no tiene ejército, no hubo guerra en realidad, solo hubo masacre, porque había poca gente disparándoles a los israelíes en su labor de destrucción de Gaza. Y cuando los inocentes pierden, pues a algunos nos molesta mucho, ¿no? Pero entonces Vance le dijo que no, que tenía que leer teología para entender la guerra justa. León XIV es de la orden de los agustinos, tiene una tesis sobre San Agustín, es doctor en teología con una tesis sobre San Agustín. O sea, mira, sabemos que son muy buenos para debatir los religiosos, mejores que la mayoría de los filósofos incluso. Mira que yo tengo un amigo jesuita del que he hablado mucho, que era bueno, no tan bueno, pero era bueno. Y entonces lo mandó a estudiar teología J.D. Vance a Donald Trump. Mira, las cosas extremistas tienden a tener un comportamiento pendular. Esto no es una verdad absoluta, pero en ocasiones es válido y creo que aquí se está dando. Mira, cuando se llevó a un extremo cualquier idea, generalmente tiende a regresar y a sentarse. Entonces la exaltación de Donald Trump parece haber tocado techo y entonces tenderá a estabilizarse, incluso entre gente que cuando tú ves que los entrevistan, pues es un señor que tiene un camión, un pickup truck más o menos del tamaño de 2 autobuses escolares europeos. Pues, llantas o neumáticos que aquí se usan para tractores, ¿no? Por decir algo. Dorada, con unos testículos colgados, por supuesto, de la defensa trasera, los famosos truck nuts, ¿verdad? Su bandera de Estados Unidos, su bandera de América, camiseta, tatuajes, pelo corto, muy corto, más que yo, gafas oscuras, y que dice que está escandalizado porque Trump se ha metido con su salvador. Y es alguien que votó por Donald Trump 3 veces, en 2016, en 2020 y en 2024. Así que eso es lo que ha pasado con Trump. Le da igual, pero su impunidad, y a esto es a lo que iba finalmente, en el péndulo se está acabando. Se está agotando la impunidad de él y la impunidad de la derecha. Y si nos atenemos a lo que ha estado viviendo la derecha en las últimas semanas, desde el fracaso en Portugal hasta el fracaso en Hungría, pasando por la salida de Moldavia de la órbita rusa, pasando por el triunfo el fracaso de la ultraderecha en las elecciones municipales, aunque tiene sus triunfos, en general han fracasado en Francia y en Alemania, y etcétera, etcétera, son buenas noticias. El péndulo está volviendo. Y el triunfo arrollador de la ultraderecha que tendríamos que estar esperando probablemente no se dé.
¿Qué le parecen los riffs de guitarra imaginaria de Milei cada vez que da un discurso? También es feo hablar de las personas que tienen problemas mentales, ¿no? ¿Qué opina de que Rosarín dijo que en Irán las mujeres tienen más derechos que en Occidente? Porque tienen 9 meses por licencia de maternidad. Bueno, si tienen 9 meses por licencia de maternidad, no está muy bien. ¿Es igual a licencia de maternidad si es niño y si es niña? Esa es la primera pregunta. Segundo, vale, eso está muy bien. ¿Y todo lo demás? Eso se llama cherry picking, seleccionar cerezas. Buscas lo bueno, lo sacas y todo lo demás está podrido. Las mujeres, y me gustaría saber qué opina de esto, por decir algo, la señora esposa de Rosarín, si es que tiene, o alguna hermana o su mamá, de que tuviera que pedir permiso para salir de casa, y que tuviera que salir, por supuesto, con el velo, y que si quisiera viajar a otro país, pues, tendría que pedir permiso para que le den el pasaporte. Y si quisiera estudiar, tendría que pedir permiso. Y si se acostara con otro señor, si la violaran, fuera acusada de adulterio, que es lo que pasa con frecuencia en Irán. Y cosas así, esas cosas que sabemos que ocurren en Irán, seguro que Rosarín no las trata, Rosarín no las trata de la misma manera que no las tratan los señores de Podemos, que van más o menos por el mismo lado. ¿Qué sigue? Bueno, durante la invasión a Irak, voy a quitar a este señor, que además el señor me resulta bastante desagradable. Cuando sirves para hacerle la pelota a otro, para hacerle la barba, para lamerle las suelas, cuando eres un verdadero mozo de establo, un palafrenero, el palafrenero es el que sostiene el estribo, mozo de estribo, para que el caballero se suba al caballo al que él nunca va a soñar en subirse. No es como el escudero que a la larga quiere ser caballero, no, el palafrenero solo va a sostener el estribo del maestro, del amo. Me dan mucho asco, man. Entonces dirá que siempre he sido un poco rebelde, va a hacer eso. Durante la invasión de Irak por parte de Estados Unidos, le criticó a George Bush que no tenía una estrategia de salida de esa guerra. ¿Qué tan peor es Trump como presidente comparado con Bush hijo? Mucho peor, sobre todo porque ha echado a los militares que lo podrían poner en orden. Bush trabajó con esos militares, pero aún así esos militares trabajaron de manera feroz en Irak. En Irak, la estrategia de salida fue gritar ganamos y dejar un asunto que no se ha resuelto. La desgracia de Irak después de la guerra de Estados Unidos. Construir democracias por la vía de los balazos, de los cañonazos, de los marines, nunca funcionó. Yo te puedo llegar a creer que en alguna ocasión, tal vez por accidente, hubo buena voluntad y Estados Unidos quería realmente instaurar una democracia entrando con los marines a la oficina del dictador de ese momento, ¿no? Pues con buena o mala voluntad, nunca funcionó. Entonces, pues están peor. Rosarín ya enloqueció. No creas, Gelvita, él cobra. Él vive de esto. ¿Qué te pareció la canción colaboración de The Warren con Karim León? Ya lo dije hace mucho tiempo. ¿Y si has escuchado a Catriel y Paco Amoroso? No, afortunadamente no. Nada más viendo que escribes tu nombre con un 7, creo que no tengo nada que ver por ahí yo. Lo bueno que eres el mismo, pues no sé, soy muy distinto, ¿no? Rosa Tempa, sobre la mujer del McDonald's fue actuado, no es verdad, no es cierto que trabaja allí. Primero que nada, sí está actuado, ya lo dije. Sí trabaja allí. Ayer los que se dedican precisamente al fact-checking hablaron con la empresa, con DoorDash. Sí trabaja en DoorDash. Y no sé si es una actriz pagada, pero todo eso es irrelevante. Porque todo eso sigues tú jugando a que el tema es la señora que llevó las bolsas a Donald Trump y no el hecho de que se ha promulgado una ley que hace mucho más difícil la vida para los más desprotegidos de Estados Unidos. Que eso es lo importante. Separo no al autor de su obra, a veces sí, a veces no. Borges tampoco comparte su apoyo a la dictadura de Videla. A ver, vamos en orden.
Sí, a veces se puede separar el autor de su obra y a veces no. En el caso de Borges, recordemos que acabó pidiendo perdón estando con las abuelas de Plaza de Mayo. Cuando las madres de Plaza de Mayo, ya luego las abuelas y con la lideresa esta que tuvieron, las cosas se pudrieron bastante, pero Borges al menos recapacitó. ¿Cuándo va a recapacitar Vargas Llosa? ¿Cuándo recapacitó sobre Cuba Gabriel García Márquez? Antes todavía Fuentes al menos escribía sobre el PRI. Me quedo con Espota, pero no, 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 no creo que el caso de Borges, que es un hombre que vivía en un mundo aparte, es el más injusto para tratar el tema de la separación del autor y la obra, ¿no? Y como dije, yo ya tengo un cuento en el que expreso el gran dilema que hay entre la separación del autor y la obra. Yo creo que en algunos casos se puede y se debe hacer, y en otros casos, personalmente, ni puedo ni quiero. Trump sí quería sacar dólares con su cara, quiere todavía sacar dólares con su cara, quiere sacar una moneda. Las leyes dicen que una moneda no puede tener, el papel moneda y la moneda estadounidense no puede tener la cara de un presidente viviente, de una persona viva, pero Trump está diciendo que se la sopla, como se la sopla absolutamente toda, y todavía no han sacado lo del dólar con la cara de la naranjada de Donald Trump. A mí lo que me enoja es que cambió su opinión del fracking, pero si hablamos de transgénicos somos traidores, por supuesto. Ahora que ha mencionado lo de Canadá, una vez mencionaste que su incorporación a la Unión Europea se podría justificar hasta geográficamente. ¿Podrías ahondar más en el tema? Sí, hay una propiedad, hay una isla canadiense que está en Europa. A ver, déjame buscarla, porque me dio mucha risa cuando se empezó a hablar de la incorporación a la Unión Europea. Se habló de esto, pero es un chiste. No, Saint-Pierre y Miquelon son un grupo de 8 islas francesas que están a 20 kilómetros de la costa de Newfoundland. Newfoundland, no Newfoundland. El otro día un canadiense me puso de todos los colores. No es Newfoundland, es Newfoundland. Newfoundland. Canadá, como colectividad francesa de ultramarinas autónoma, son parte de Francia y de la Unión Europea, con cultura francesa, euros y idioma francés, por lo tanto ya están junto a la costa. Mira, unir a un país, y por eso hablo de Japón, a la Unión Europea no tiene nada que ver con la geografía, es un accidente la geografía. La geografía siempre es un accidente y exagerar con la geopolítica siempre lleva a peligros graves, como la geopolítica nazi. Pero que un país se una a la Unión Europea tiene que ser porque comparte los principios, valores, ideales y proyectos de la Unión Europea. Si está en Tuvalu, en el Pacífico Sur, o está en Kiribati, o está en Tokio, si comparte los ideales, debería poder ser parte de la Unión, porque la Unión es una unión de ideales. Nuevamente, lo repito, Europa es consciente de las atrocidades que cometió, se avergüenza de su época colonial, de su época esclavista. Y lo que hace la ultraderecha europea es negarlo y querer volver a ser el imperio español con los hispanistas, que no se avergüenzan ni de la esclavitud. Ya no te digo de quemar todos los códices indígenas, los libros satánicos y todas esas ondas. No. Los rusos que quieren volver, todo lo que perteneció alguna vez al gran imperio ruso tiene que ser ruso de nuevo. Varsovia es una capital rusa. No es, hombre, es polaca. No, y Kiev es ruso y todo es ruso. No, tú estás mirando al pasado. No se crean ya uniones con esa lógica imperial. Se crean cuando eres
capaz de avergonzarte de lo mal que hiciste y te haces a la idea de hacer algo bueno. Yo me acuerdo cuando estuve en Holanda, en Ámsterdam, y lo hablé mucho con la pareja que me alojó, porque me dieron alojamiento, porque era una actividad así de humanistas ateos que no tienen mucho dinero. Hubiera sido una reunión de la Juventud Católica y bueno, me alojan en un hotel de 5 estrellas. Pero como esto era de la Unión Ética y Humanista Internacional de mi queridísimo Paul Kurtz, pues me alojó una familia y yo hablaba con ellos. Holanda es probablemente de los Países Bajos, son de los que más dan para el desarrollo en África, que la colonizaron y la maltrataron. Y para América Latina, que también la colonizaron. Hay unas islas que fueron propiedad holandesa, ¿no? Guadalupe entre ellas, me acuerdo. Europa se avergüenza mayoritariamente, salvo su ultraderecha, del horror de su pasado, de su imperialismo, de sus abusos, de sus horrores. Hay una carga emocional que es buenísima, que es noble, porque son los únicos que lo hacen. Y por lo tanto, si puedes renunciar a lo peor de tu pasado, reconocerlo y tratar de superarlo con un ideal bastante más razonable y bastante mejor como el de la Unión Europea, yo creo que mereces que se te preste atención y creo que cualquiera que comparte esas ideas debe pertenecer a esa unión. Con mucho cuidado, pero la Unión Europea, lo vuelvo a decir y ya sé que hay muchos que no les gusta. Miren, la Unión Europea es el futuro. Y es el futuro sobre todo para los países más desprotegidos en Asia, en África y en América. El futuro no es Rusia, no es China y no es Estados Unidos. Que son todos potencias con una visión del pasado. ¿Usted considera que México tiende a ser una sociedad de izquierda o de derecha? México es más bien de izquierda. Como todos. Más bien de izquierda no quiere decir ser revolucionarios marxistas. Pero hombre, cuando tú dices, ¿y el seguro social para todos? Te van a decir todos que sí. Va a haber muy pocos mexicanos educados probablemente en Estados Unidos o en el TEC que te digan, ay no, la salud tiene que ser un negocio. Pero la mayoría de los mexicanos está a favor de las principales instituciones socialistas. Las pensiones, la educación pública, la salud pública. Claro que son de izquierda. Emilio Robledo, gracias por el superchat. Dice, oportunidad, igualdad de resultados, igualdad de oportunidades, igualdad de condiciones, equidad en condiciones y enfoque de capacidades. Que te explique esto que dijeron Amartya Sen y Marta Nussbaum. Pues no, que te lo expliquen Amartya Sen y Marta Nussbaum. Yo no. Porque, te voy a decir por qué no lo hago, no porque no pudiera, sino porque no conozco la definición que ellos están usando de igualdad y equidad. Y como pueden ser distintas las definiciones que yo utilizaría para explicarte de las que usan ellos, pues mejor les preguntas a ellos. Me preguntas a mí, yo te doy mi definición de la palabra y luego te digo para qué funciona. ¿Qué es lo que pasó con lo de ayer? Te dije yo, esto le vamos a llamar ultraderecha. Y alguien ya vino y me dijo, oye, pues a lo mejor sería mejor llamarla así. No da igual. Te dije, esta es la definición y esta es la palabra que vamos a usar en el video. Cada vez que yo diga la palabra en el video, tú sabes de qué estoy hablando. No discutamos de palabras, son discusiones semánticas. Déjaselas a los filósofos. Bueno, esa es la sociedad, dice Gelvita Menino, que Morena es sociedad anónima de capital variable y moral demasiado cuestionable. Mauricio, ¿qué opina usted del ambiente laboral en los call centers? No conozco para nada, no he estado en un call center en mi vida, ignoro cómo es el ambiente laboral allí, lo siento. ¿Qué piensas de las parejas que deciden no tener hijos? Que les vaya muy bien, les deseo lo mejor del mundo, las felicito, cada quien toma las decisiones que se le da la gana y nadie más tiene por qué opinar al respecto. Adelante. ¿Por qué me va a importar a mí? ¿Por qué debería opinar sobre ellos si lo que hacen no me afecta? Ni afecta a nadie, en realidad. Y es una decisión legal, libre y moralmente inatacable. Yo creo que no hay nada que decir. Y en México pasa mucho que entran 30, 40 personas a una clase en la universidad pública, solo terminan la carrera 10 más o menos. Sí, se desperdicia una enorme cantidad de recursos
en gente que no va a aprovechar la educación que le ofreces. La educación es un recurso. ¿Qué opinas de la exclusión de Israel de las competencias europeas, tales como Eurovisión o las Copas Europeas de Fútbol? Mira, en el caso de Eurovisión, los que representan a Israel son representantes del país. En el caso de las Copas Europeas de Fútbol, yo excluiría a la selección nacional de Israel, porque representa al país y gobierno de Israel, pero no excluiría a los equipos israelíes. Porque yo estoy en contra del gobierno de Israel y lo que está haciendo, no de los israelíes, ni mucho menos de los judíos. Entonces ahí siento que hay que trabajar la casuística, ¿no? ¿Cuál es cada caso? ¿Qué implicancias tiene cada caso? Y en algunos casos yo diré, si esto es una propaganda oficial del gobierno israelí, no la quiero en mi país, no la quiero en mi ciudad, pero cuando vinieron unos chicos que no representaban a su país a hacer unos bailes aquí en el Teatro Jovellanos de esta ciudad y la Izquierda Unida se opuso y armó un pifostio allí estaba yo defendiéndolos a ellos. Porque la Izquierda Unida de aquí lo estaba atacando por ser judíos. No, porque no representaban al Estado de Israel, no representaban al gobierno de Israel. Y eso es fundamental. Hay que saber distinguir y diferenciar y discriminar lo que significa cada cosa y por qué se rechaza el Estado de Israel, y por lo mismo no se puede rechazar a los israelíes que no están implicados en las atrocidades que está cometiendo el Estado. Como puedes atacar brutalmente a las fuerzas de defensa israelíes, que así es como se llama el ejército israelí, pero si hay soldados que se han negado a cometer atrocidades, merecen todo nuestro apoyo. Yo tuve una amiga nacida allí, ya murió pobre. Nació en Israel, fue la primera generación, creo que nació en el 49, era mayor que yo. 49-50. Y cuando le tocó hacer el servicio militar, dijo, no, yo soy pacifista, al calabozo. Creo que el servicio militar son 2 años. Entonces, cada 6 meses le preguntaban, ¿ahora sí quieres hacer el servicio militar? Dijo, no. Se metió 2 años de calabozo por no hacer el servicio militar. Me parecía admirable. Se está cortando la transmisión a cada rato, no sé qué hacer, no es culpa mía. Si se corta radicalmente y si se deja de funcionar, en unos minutos volvemos, vayan al canal y ahí estaremos, ¿ok? Saludos desde Altagracia, Argentina. Otro clave de Irán, como si fuera el paraíso terrenal, es Rutzarin. Ya es grotesco. Ese Rutzarin, que yo, como les dije, yo tuve un cruce con él de 4 tweets y me mandó a la mierda y dije, pues está bien. Pero, bueno. Los que se ponen Spartans es por el juego de Halo. Algunos sí, otros no. Hay en la derecha y en el panhelenismo filosófico hay una cierta admiración a Esparta y a la forma de ser que dicen que tenían los espartanos, ¿no? Gachuzo, sí, vamos a hablar la semana próxima, hablamos de la luz del mundo, ya lo dije. Bueno, la de Mauricio sobre filosofía siempre es demoledor con esta gente sin oficio. Bueno, cosa que no lo dije yo. Lalo, siempre he tenido la duda de la teoría del gato de Schrödinger es más filosofía o ciencia. No, mira, a ver. Hoy se nos va el tiempo. Ya me salté cosas, ¿ok? Mis blues ya me los salté, pero vamos a hacer la canción ahora mismo. La interpretación, los físicos cuánticos, los físicos de partículas de principios del siglo XX, se encontraron con una cosa horrorosa. El mundo cuántico no se comporta de acuerdo a nuestro sentido común. Y esto les parecía horroroso. Yo siempre he sentido que nuestro sentido común no es una medida adecuada para ningún fenómeno de la naturaleza, porque, como siempre he dicho, pues, según mi sentido común, si yo me siento en la noche y veo al cielo y veo que se mueve toda la bóveda celeste, y yo estoy quietecito aquí, estoy viendo que no se mueva, ¿no? Estoy agarrado a 2 piedras para que no se muevan. Sí, no me muevo yo, pero la bóveda celeste se va moviendo y va girando. Mi sentido común me dice que el centro del universo soy yo, ya no digas la Tierra. Está equivocado.
Si veo el horizonte, pues es recto, entonces la Tierra es plana. No es cierto. Entonces, pero bueno, se metieron a tratar de hacer discusiones filosóficas sobre los hechos que demostraban los experimentos de la cuántica, en particular el de la rejilla y la idea de la superposición y la idea de la comunicación a distancia entre dos partículas. Son asuntos que trascienden, van más allá de nuestro sentido común y no parecen tener explicación. Entonces trataron de explicarlo filosóficamente. Y llegaron a una cosa que se llama la interpretación de Copenhague, que como su nombre lo dice, es una interpretación filosófica de hechos reales. Nomás que no les gustaban los hechos reales y trataron de encajarlos en la experiencia cotidiana. Y esa interpretación de Copenhague establecía que es el observador el que hace que se produzca o no un colapso de onda en una partícula. El acontecimiento, por el solo hecho de observar casi mágicamente, una cosa así a distancia, que es la que no le gustaba tampoco mucho a Einstein. Y entonces, Schrödinger, que también tenía sus intereses filosóficos y místicos y todo esto, que era muy común en la época ver, no es culpa de nadie, pero dijo, a ver, si el observador provoca el colapso no de onda, incluso en el pasado, imaginemos esto, y creó el experimento mental del gato metido en una caja con una cápsula venenosa. La cápsula venenosa se abre o no si colapsa la onda en una partícula que está allí. Si la interpretación de Copenhague fuera correcta, el gato no estaría ni vivo ni muerto hasta que lo ves. Lo cual es totalmente absurdo. El gato o está vivo o está muerto. Y igual se muere y tú lo hueles y te enteras de que la onda no ha colapsado, pero el animal se está pudriendo. El experimento mental del gato de Schrödinger, de Erwin Schrödinger, existió para decir que la interpretación de Copenhague estaba más llena de agujeros que una fábrica de quesos mental. Nada más. No es cierto que haya un gato que esté vivo y muerto al mismo tiempo. Y por lo tanto, aunque no sabemos cuál es la explicación correcta, cuál sea la interpretación adecuada del fenómeno del colapso de onda y la observación del colapso de onda, sí sabemos que la interpretación de Copenhague tiene agujeros. Nada más. Esa es la esencia de eso. Dice Gabriel Alaya, como ser freelance, hace mucho me hice un perfil, pero nunca me contratan ni para escribir o editar. No, tienes que ir a los lugares y llevar tus cosas, decir, mira, así escribo, así edito, ¿te sirvo de algo? Y después de ir a 1000 lugares, pues uno te abre la puerta alguna vez. Yo cuando me vine para acá y resultó que el trabajo que yo tenía en México se fue un poco al demonio, mandé 200 cartas a 200 empresas de traducción en Europa y Estados Unidos ofreciendo mis servicios. Unos franceses me tomaron aquí en Barcelona, nos esquilmaron a todos, nos dejaron a deber dinero y se fueron. Y otros en Estados Unidos, 3, 4, empecé a trabajar con ellos. Con uno es una empresa con la que sigo, llevo 20 años con ellos, 19 años con ellos. Pero pues esto es que tú tienes que ir, ¿no? Hacerte un perfil no es suficiente. Tienes que ir y decir, aquí estoy yo, y esto es lo que hago, ¿le servirá? Aunque te digan, no. Entonces te acostumbras además que te digan que no siempre, ¿no? Yo recorrí muchas editoriales con mis manuscritos bajo el brazo, muchas. Y finalmente, alguna lo aceptó. ¿Qué opinión te merecen quienes recurren al argumento de que en última instancia seguimos siendo animales para justificar conductas instintivas y eximirse de su responsabilidad moral? Eso de las conductas instintivas tiene su jule, ¿eh? No hay conductas complejas instintivas. Las conductas instintivas son bastante elementales. Existen, pero en nuestro caso, además tendemos a suprimirlas. Entonces, es un argumento absolutamente vacío. Es un argumento absolutamente vacío. ¿Qué piensas de que no es más que un tipo de literatura fantástica o solo juego de palabras? No sé a qué te refieres. ¿Qué no es más que un tipo de literatura? No lo sé. ¿No crees que lo políticamente correcto cae en el puritanismo? No sé si llamarlo puritanismo, pero sí cae en el extremismo, ¿no? Y por eso no me quieren.
Ya lo políticamente correcto incluso va de salida, ¿no? Era tan ridículos algunos de los extremos a los que llegaron que la gente primero lo seguía por miedo, ¿no? Ay, pero con el tiempo dices, no, sí los puedo criticar y esto es estúpido. Hay que ser serios en ese sentido, ¿no? Hay un seguimiento por otra cosa que Clara Sánchez dice: la serie de adolescentes de Netflix es un excelente pensamiento de cómo el ambiente influye tanto en las conductas de los individuos, sobrepasando la influencia de la educación familiar. No, y hay otra cosa. Vi un estudio hoy de niños a los que a los 7 años les haces un estudio de capacidades intelectuales. Y los niños ricos y pobres tienen más o menos las mismas. 10 años después, las de los pobres han caído y las de los ricos han subido. El medio ambiente, la genética te pone las bases, pero es tu entorno y tu medio ambiente el que hace que eso se exprese o no se exprese. No hay determinismo genético, hay determinismo genético en cuanto al color de tus ojos o en cuanto a una serie de cosas, pero aún eso está sujeto a las influencias del medio ambiente. Por eso todo naturaleza, no, todo medio ambiente, no, es que ambos elementos confluyen y se apoyan y se afectan mutuamente. Y la idea de que hay o genética o naturaleza o medio ambiente o genética o desarrollo son estúpidos, porque sabemos que el medio ambiente influye en la genética y que la genética se expresa o no de acuerdo al medio ambiente y que el medio ambiente puede hacer grande a alguien con pocas. El medio ambiente puede hacer que un jugador de baloncesto de 1,70 m pueda hacer mates como Spot Webb y puede hacer que el tipo más alto del mundo no quiera jugar ni siquiera el baloncesto o sea malísimo. ¿Sí? Bueno. No sé dónde estaba, pero aquí estoy. Bueno. Me van a perdonar, pero está sonándome el teléfono, entonces nos queda la canción, nos queda comentarios, pero volvemos en un segundo. La ventaja de esto, y es por comentarlo simplemente por mucha gente, ay, es que ¿por qué usas Apple? Son unos malos, no sé, igual no son buenas personas, qué sé yo. Steve Jobs tenía bastantes problemas. Pero puedo tener, por ejemplo, el teléfono allá y apagado. Alguna vez lo dejé encendido y sonaba. Pero como tengo el reloj conectado con el teléfono, me vibra y me dice, están llamando por teléfono. Y entonces ahí contestar. Desafortunadamente no soy tan libre como para poderme dar el lujo de no contestar, ni tengo a mis asistentes aquí encargándose de eso, porque aquí no hay asistentes. Esto es un baile de un solo hombre. Bueno. Bueno, no sé. No sé qué me dicen. Vamos a hacer la canción, porque esta canción tenían ganas de que la hiciera y yo tenía muchas ganas de hacerlo. Y este es Like Rolling Stone de Bob Dylan. Y como siempre, no solo vamos a hablar del significado, sino un poco de la historia y de cómo se desarrolló
eh, el- la idea de lo que Bob Dylan llamó la mejor canción que escribí, y la escribió en 1965. Yo tenía 10 años y Bob Dylan tenía muy poquitos, porque él es esto sí no lo anoté, pero Bob Dylan, que no se llama Bob Dylan, por supuesto, se llama Robert Zimmerman, y se puso Dylan por admirar enormemente al poeta británico Dylan Thomas, que por cierto, el otro día, no sé, sí, no tiene nada que ver, pero lo voy a decir. Murray, el comediante, estuvo leyendo el poema del perro de Lawrence Ferlinghetti ante el maravilloso. No es cierto, no lo hizo ante el perro semihundido, que para mí es una de las obras más maravillosas de la historia, sino frente a otro perro de Goya, leyó el poema del perro de Ferlinghetti y me recordó que Ferlinghetti, junto con Dylan Thomas, son los mejores poetas del siglo XX en inglés. De todo el movimiento beat, a mí el que siempre me gustó fue Ferlinghetti. Y además tiene una cosa en particular, cuando leo su poesía me hace sonreír. Hay mucha poesía que es dura, que es poesía de profundidad, poesía de angustiarte. Una de las mejores de Dylan Thomas es Do Not Go Gently Into That Good Night, ¿no? Cuando le decía a su padre que luchara contra la muerte. Pero cuando yo leo a Lawrence Ferlinghetti, si ustedes pueden leerlo en inglés, háganlo, por favor. Me hace sonreír. Es de los pocos poetas que me hacen sonreír. Dylan Thomas, pues, le dio nombre a Bob Dylan. Y Bob Dylan, que nació en 1941, tiene 84 años, claro. Entonces, que en el 65 tenía 24 añitos, dijo que esta fue la mejor canción que escribí en la vida. La canción salió primero como sencillo a principios de junio de 1965 y luego fue la primera y más importante probablemente canción, aunque todas son maravillosas, de Highway 61 Revisited, que fue del álbum del giro brutal del que vamos a hablar ahora, de Bob Dylan. Bueno, él había regresado de un tour por Inglaterra en el que había decidido que igual dejaba la música y se dedicaba solo a escribir, porque lo que a él le gustaba era fundamentalmente la poesía, a Bob Dylan. Y entonces, cuando se vio en la tesitura de que había escrito lo que llamó un vómito de 10 o 20 páginas sobre este tema, sobre el tema de Like a Rolling Stone. Y al paso de los días fue adquiriendo personalidad musical, y hasta que se llamó Like a Rolling Stone. Primero que nada, los Rolling Stones no se llaman los Rolling Stones por Like a Rolling Stone, aunque se forman, de hecho se forman creo que un poco antes. El concepto de la piedra rodante es de una frase común en el inglés, que es a Rolling Stone gathers no moss. Una piedra rodante no acumula musgo. Una piedra que está constantemente rodando no se llena de musgo, en cambio las piedras que están quietas se acaban cubriendo de musgo. Y esto es tanto una celebración de la libertad, ¿sí?, como la idea de que tampoco tienes amigos o relaciones o logros concretos cuando siempre estás rodando. Generalmente cuesta abajo, además, ¿no? El hecho es que la canción adquirió su imagen, su forma más o menos final entre el 28 y el 31 de mayo de 1965, y 15 días después se grabó. Esto es alucinante, porque no es la época en que o se escribe en casa y se graba, o se escribía en el estudio, se empezaba a escribir en el estudio. Pero aquí el tiempo pasado entre que finalmente le da forma a Like a Rolling Stone y lo graba es breve. Otra cosa sobre Rolling Stone, que no se me tiene que ir. Muddy Waters escribió un blues que se llama Rolling Stone, también basado en el antiguo dicho de Rolling Stone gathers no moss. Y un día que consiguieron que iban a tocar en un bar, un grupo de jóvenes británicos estaban bien contentos. Entonces uno de ellos, que era guitarrista, llamó por teléfono al periódico local y dijo: oye, vamos a tocar en tal lado. Sí, que bien, ¿y cómo se llama la banda?
Y el guitarrista se llamaba Brian Jones, que murió pronto, poco tiempo después, por cierto, miró hacia abajo y en el suelo, entre los discos que tenía, allí estaba el disco Rolling Stone de Muddy Waters y dijo The Rolling Stones. Y así, para poder tener nombre para tocar, se adquirieron su nombre los Rolling Stones. Bueno, en la grabación del 15 y 16 de junio pasaron dos cosas. Primero, que la canción era en 3/4 y era más bien como folk. Y que empezó a cambiar conforme la grababan y hacían tomas, y pasó a ser de 4/4 y a ser... No había partitura escrita. O te lo aprendías, o te lo sabías de memoria, o no sabías, ¿no? Y entonces empezó a adquirir una personalidad rockera. Y conforme iba adquiriendo esa personalidad rockera, este hombre que está a la izquierda, que se llama Al Cooper, que todavía vive, por cierto, que es guitarrista y organista, dijo que tenía una idea para una entrada de órgano. Incluso el guitarrista que estaba con ellos dijo, pues tú no eres organista. No, sí, pero mira, óyela. La oyó Bob Dylan y dijo, eso me gusta de entrada. Hasta hoy es la entrada clásica de Like a Rolling Stone. Pero empiezan a pasar cosas con esa canción. Con esa canción, Bob Dylan salta del folk al rock. Y había un enfrentamiento entre el folk y rock, que ahora no creo que haya, porque hay el rock de raíces, pero que en aquel entonces era grave. Yo recuerdo que Peter, Paul and Mary escribieron una canción burlándose del rock que se llama I Dig Rock and Roll Music. Me gusta la música de rock and roll. Entonces, pero aquí Bob Dylan había encontrado otra voz distinta, y en julio, un mes después, en el Festival de Folk de Newport, un mes después de haber grabado Like a Rolling Stone, Bob Dylan saltó al escenario a cantar Like a Rolling Stone con una guitarra eléctrica. Este es el momento. Muchos fans del folk lo abuchearon, se escribieron artículos diciendo que era un traidor, bla, 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 bla. Él había estado en Newport de 63 y 64, pero esta vez nadie se esperaba encontrarse con un señor que tocaba con la guitarra eléctrica. Pero decía Bob Dylan, Like a Rolling Stone lo cambió todo. Ya no me importó después lo de escribir libros o poemas o lo que fuera. Aquí había algo que yo mismo podía disfrutar. Mis canciones son imágenes y la banda hace el sonido de las imágenes. Y así fue como dejó de escribir poemas. Bueno, sigue escribiendo poemas, pero decidió dedicarse de pleno a la música. El Premio Nobel de Literatura Robert Zimmerman, Bob Dylan. Era otra canción que era la primera canción que era demasiado larga para la radio. 6 minutos. Los ejecutivos no estaban nada contentos. Oye, la cortamos, ponemos la mitad en un lado del disco y la otra mitad del otro lado de los discos de 45, de los sencillos, ¿no? Pero alguien dejó pasar de eso típico, y esto lo hicieron también, si mal no recuerdo, Queen. Sueltas a un DJ que conoces, a un buen conductor de radio que conoces, le pasas una copia pirata y él la pone en la radio, y la radio dijo, uy, esto suena muy bien, y fue a los primeros lugares de popularidad y lo cambió todo entre el rock y el folk, esta canción de Bob Dylan. La letra manuscrita, el manuscrito de Like Rolling Stone, así con sus dibujitos y todo, de Bob Dylan, se vendió en 2014 en $2 millones. Está considerada una de las canciones más importantes del rock, y la pregunta siempre ha sido de quién estaba hablando Bob Dylan. Él siempre ha dicho que hablaba de sí mismo, básicamente, pero siempre se le relacionó con gente que de alguna manera incorporó o significaba o simulaba, se parecía a la historia que cuenta Like Rolling Stone, principalmente Eddie Sedgwick. Sin embargo, Eddie Sedgwick, su tragedia personal, ella fue del grupo de Andy Warhol, actuó en algunas películas de esas películas subterráneas clandestinas de Warhol, y en 1966 empezó a buscar trabajar por su cuenta, sufrió problemas, acabó con adicción a las drogas, etc., y murió apenas a los 28 años de edad en 1971.
Pero en 1965 no era una mujer que hubiera vivido la tragedia, como dicen algunos, pero había tenido, al parecer, dicen, una relación con Bob Dylan. Bob Dylan dice que no, usted crea lo que quiera, no es relevante. Para cuando Eddie Sedgwick tuvo su tragedia personal, la canción ya era un clásico. Así que vamos a contarles Like Rolling Stone. Y dice, érase una vez, te vestías tan elegante, les echabas una moneda a los vagabundos en tu mejor momento, ¿verdad? La gente te decía, cuidado muñeca, puedes caer. Tú pensabas que todos se burlaban. No hay ningún significado oculto, ¿eh? Esto es una chica que, como le llaman muñeca, ya sabemos que es una chica que se vestía muy bien, que displicentemente le echaba a los vagabundos una moneda porque estaba en el mejor momento de su vida, y la gente le decía, cuidado, que ahí puedes caer, pero ella pensaba que todos se burlaban. Solías reírte de todos los que andaban por allí, y ahora ya no hablas tan alto, ahora no pareces tan orgullosa por tener que mendigar tu próxima comida. Scrounging aquí representa un problema de traducción. Puse mendigar, pero tu scrounge también es obtener algo, si no te lo dan por limosna, robártelo, pero no robártelo así como ladrones de primer nivel, ¿no? Sino como cuando estás en la miseria absoluta y te robas un pan porque de alguien que viene pasando y le sobresale la pieza de pan de la bolsa de la compra, te lo robas. Estar luchando en la parte más baja de la sociedad para conseguirte tu próxima comida. Y el coro, que no es un coro, porque como van a ver siempre es distinto lo que se dice en el coro, aunque sea la misma melodía. ¿Cómo se siente estar sin hogar? Como una completa desconocida, como una piedra rodante. Como una piedra que rueda a veces me gusta más. Creo que una piedra que rueda tiene mejor suavidad en el español que como una piedra rodante. La allí me crea un acento innecesario que es como tropieza, como un tropiezo que no tiene como una piedra que rueda. Tonterías mías. Pero ¿por qué digo esas tonterías? Porque una de las cosas que tiene que verse en el inglés, mi pelea con las letras de siempre, es la brutal calidad poética de un chico de 24 años, donde las rimas, la musicalidad, la métrica, el uso de todos los artificios y herramientas y trucos y no trucos y capacidades de la poesía, del manejo del lenguaje, está presente y es enormemente difícil de traducir. La poesía es muy difícil de traducir por eso. ¿Cómo comparas esto? Algunas letras que luego nos venden como si fueran genialidades. Has ido a las mejores escuelas. Vale, señorita solitaria, o de acuerdo, señorita solitaria, pero sabes que solo te emborrachabas ahí. Eso también tiene un problema de traducción. To get juiced in it era emborracharte ayer, to get juiced es emborracharse, pero también es disfrutar, sentirse pleno con algo, como iba yo a la escuela porque allí me admiraban. Y no sé cuál sea el correcto, lo busqué significados y no hay ninguno que sepa exactamente a qué se refería o que se quería referir Bob Dylan, pero como quiera que sea, ella no estaba aprovechando las mejores escuelas. Pero nadie nunca te enseñó cómo vivir en la calle y ahora vas a tener que acostumbrarte a ello. La chica del principio ahora está viviendo en la calle. Dices que nunca transigirás o nunca transiges porque está en presente, you never compromise, nunca transiges con el vagabundo misterioso, pero ahora te das cuenta que no te está vendiendo ninguna coartada, mientras miras fijamente el vacío de sus ojos y le preguntas, ¿quieres hacer un trato? Esto puede significar lo que usted quiera y se ha interpretado de muchas maneras. La caída en las drogas, donde el vagabundo misterioso es el vagabundo que te vende la droga y al que ahora al que tienes que acudir para decirle quieres hacer un trato, véndeme. O la caída de la chica en la prostitución, donde el vagabundo misterioso es el proxeneta o el pimp y ella le ofrece un trato para que él la cuide mientras ella trabaja, o simple y sencillamente el hambre
la desesperación con la que tienes que jugar cuando estás en la calle. ¿Cómo se siente? ¿Cómo se siente estar sola, sin rumbo fijo, una completa desconocida como una piedra que rueda? Nunca te volteaste a ver los ceños fruncidos de los malabaristas y los payasos cuando hacían trucos para ti. Nunca entendiste que no era bueno, no deberías dejar que otros te hagan divertirte. Y también hay un problema de traducción. Other people get your kicks for you. Es que otra gente se divierta por ti. Y como los malabaristas y los payasos se divierten cuando trabajan, quizás ellos se divierten más que ella, aunque estén haciendo los trucos para ella. Solías cabalgar en un caballo de cromo con tu diplomático, pensamos en un automóvil de superlujo, que llevaba al hombro un gato siamés. Bueno, la figura es de lo más icónica, ¿no? ¿No es duro cuando descubres que él no era el lugar ideal después de que te quitara todo lo que te pudo robar? Y aquí tienes una idea clásica de sugar daddy, ¿no? Del tipo con dinero, con capacidad, que se puede hacer de una chica joven a la que finalmente le ve la cara porque a él le interesa una cosa y a ella otra, y a él nunca le va a interesar lo que le interesa a ella. Y cómo se siente estar sola, sin rumbo fijo, como una completa desconocida, como una piedra que rueda. Princesa en un campanario y toda la gente bella, todos bebiendo, creyendo que lo tienen todo, intercambiando regalos preciosos, pero mejor toma tu anillo de diamantes, mejor empeñalo, nena. Solías sentirte tan entretenida con Napoleón en harapos, que puede ser cualquiera. Yo quiero recordar aquí que muchas veces una figura poética no tiene significado, o sea, no tiene un significado preciso, no tiene un correlato con la realidad, sino una sensación, un sentimiento, una imagen que además es una palabra que ajusta en la construcción poética, en la construcción de la frase, que tiene que tener cierta medida, cierto ritmo, cierto metro. Y entonces Napoleón en harapos es una figura importante, ¿no? Un tipo que se supone que ha sido el emperador de Francia, pero que es un Napoleón en harapos. Solías sentirte tan entretenida con Napoleón en harapos y el lenguaje que usaba. Ve con él, te llama y no te puedes rehusar. Cuando no tienes nada, y esta es la frase que a mí me parece más maravillosa de toda la canción, cuando no tienes nada que perder, eres invisible ahora, no tienes secretos que ocultar. Y además que en inglés fluye la when you've got nothing to lose. Sí, te lleva. When you've got nothing to lose. Los acentos del fraseo propio del inglés hacen que sea una resolución impresionante el no tener nada que perder. ¿Cómo se siente? ¿Cómo se siente depender solo de ti, no tener un camino a casa, como una completa desconocida, como una piedra que rueda? Esa es, pues, como una piedra que rueda, de Bob Dylan, de su disco Highway 61 Revisited, uno de sus mejores discos. Seguirían dos maravillas, no me acuerdo si consecutivamente, pero Blonde on Blonde es el siguiente disco, que creo que salió el mismo año, y luego Blood on the Tracks, Sangre en las pistas, que para mí es la otra cumbre del rock de Bob Dylan, que era folk. Yo me gusta tanto el folk como el rock, yo no tengo ese problema. ¿Y qué me dicen? Los americanos ven su sociedad en los años 50 como los adventistas pintan las imágenes de las historias de la Biblia, bellas y llenas de gente bonita, así toda blanca además. En México sería impensable el sustento de la mayoría de hogares sin el aporte económico de la mujer. Creo que esa tendencia es también evidente en otros países. Sí, pero son distintas. A ver, en el mundo postguerra primero, un sueldo mantenía una familia. El truco sucio, y nadie lo hizo pensándolo a propósito, simplemente se desarrolló así, le convino a mucha gente, es que con los movimientos de igualdad de la mujer, con los movimientos de liberación de la mujer, con el feminismo, vino la posibilidad de bajarles el sueldo a todos y que se necesiten 2 sueldos para mantener a una familia que antes se mantenía
con un solo sueldo. Y esto, yo digo, vamos, hay gente que lo ve conspiranoicamente, porque lo ven todo conspiranoicamente y qué aburrido, pero es un desarrollo perverso del fenómeno de la búsqueda no solo los derechos de la mujer, sino reconocer su capacidad y su aportación, su importancia. En México no fue la Segunda Guerra Mundial lo que marcó a la mujer abnegada, sino fue el cristianismo, como en España. Entonces esa mujer ideal, abnegada, Sara García, en México, esa mujer la representó muchas veces Sara García en el cine mexicano, esa mujer que lo aguanta todo, mátame, pégame, déjame llena de hijos, te sigo amando, es muy hija de un cristianismo mal entendido, que es lo mismo que le da el lugar inferior a la mujer después de la República en España, ¿no? La mujer en España de 1939 a 1978 vive como la mujer iraní hoy. Pero la aportación económica tuvo en países donde al desarrollarse la lucha de la mujer por el reconocimiento de su humanidad plena, trajo como consecuencia que ahora necesitas 2 sueldos y a veces no alcanza para mantener una familia. Pero ¿qué te digo yo? Mi padre se hizo homo cuando yo tenía 5 años y a mí me mantuvo mi madre. Hasta los 18 empecé a trabajar en serio. Empecé a trabajar a los 18, sí. Había tenido un trabajo a los 13, pero en serio, a los 17, 18 años empecé a trabajar y hasta hoy. Pero mi madre me mantuvo en una escuela privada y me mantuvo muchos caprichos y mis respetos a la señora, aunque tuvimos grandes confrontaciones. Bueno, ¿qué más me dicen? Trump merece el mismo trato que recibieron los Beatles cuando se compararon a Jesús. Pero es que el problema es que nunca se compararon a Jesús. Tú no sabes lo que dijeron los Beatles, ¿verdad? Pero lo único que dijo John Lennon es que eran más famosos que Jesús en ese momento. Y sí es cierto, tenían presencia en países donde Jesús no tenía mucha presencia. Biden fue el segundo presidente católico, tienes razón. Me equivoqué, Joe Biden es católico, sí. La guerra es un homicidio validado por el Estado. Sí, es una forma de decirlo, es muy fácil, ¿no? También la ejecución es eso, pero cuando alguien te invade y te quiere aniquilar y destruir como Rusia a Ucrania o como Israel a Gaza, que te defiendas no es un homicidio validado por el Estado. Es tu necesidad de supervivencia. Pues personalmente siento que en la música las mujeres están haciendo material más interesante que los hombres, y hablo en rock, jazz, folk, experimental, electrónica, aportan algo inexplicable. No lo sé, a mí me gustan muchísimos grupos de mujeres, siempre me han gustado. Yo era fan de las Bangles hace muchísimos años. Sigo siendo fan de Susana Hobbs, que no sé cómo es posible que tenga casi mi edad y verse cómo se ve. Bueno, pero vale que lo digas, en los últimos 5 años creo que la mitad son mujeres solistas o grupos femeninos o mixtos liderados por mujeres. Vale, a mí me parece muy bien. Yo nunca he tenido ese problema, ¿no? Nunca, ni siquiera en deporte lo tuve. Parece que Trump es el... No, hombre, no. Compararse con Jesús, no. Trump se excusa diciendo que la imagen lo muestra como doctor. Bueno, sí, precisamente estando con la con la repartidora super trumpista o actora o actriz pagada, no lo sabemos, la señora Simmons, le preguntaron sobre eso y dijo, no es Cristo, soy yo doctor. Sí, claro, los doctores siempre se presentan con túnica y luego la sobretúnica está roja, que en la iconografía cristiana siempre representa a Cristo, así como a la Virgen María se le representa con azul. Nunca trae un manto de otro color que no sea azul o azul verdoso, la Madre de Cristo, y a él siempre se le presenta con una manta roja. Pero en fin, como mujer que siempre he sido independiente y todo lo que tengo ha sido fruto de mi trabajo, es un misterio pensar cómo sería mi vida si tuviera un esposo que me mantuviera. ¿Sería libre? Sí, podría serlo, ¿no? Las circunstancias son distintas en cada pareja. Yo no veo que tu libertad desaparezca porque no tengas que ganarte la vida. Tu libertad desaparece cuando te la quieres ganar y no te dejan. Eso es
Eso es distinto. Hay algunos que dicen que los bomberos estadounidenses funcionaron en Panamá y ahora tienen mejor economía que México. Según ellos, no. Lo que funcionó en Panamá fue que devolvieran el canal. No fue, primero que nada, no bombardearon. Entraron, Estados Unidos entró a Panamá y sacó a Noriega y ya. Pero tengo que recordarte que Panamá lo crea Estados Unidos para poder hacer el canal. Es decir, independiza Panamá de Colombia, porque Colombia o ponía condiciones difíciles para el canal o no le interesaba el canal, lo que sea. Para poder tener control absoluto sobre el canal, independiza Panamá de Colombia. Primero, ahí ya metimos un problema bastante grave. Luego sostuvo todo tipo de dictadores en Panamá, hasta que creo que es Carter el que le devuelve el canal de Panamá. El canal de Panamá fue construido por Estados Unidos, eso sin negarlo. Lo empezaron a construir los franceses, Ferdinand de Lesseps, no pudieron, lo acabó construyendo Estados Unidos. Estados Unidos lo explotó hasta que Panamá consiguió que se le entregara el canal. La riqueza de Panamá depende del canal. No tiene un gran tejido industrial y agropecuario como para dejarte impresionado. Es selva, no olvides que donde termina Panamá es una de las selvas más brutales del mundo, que es el Darién, el tapón del Darién. Yo conocí gente que trató de hacer una carretera del Darién, un ingeniero, padre de un amigo mío alemán, que contaba que abrían brecha y al día siguiente regresaban y volvía a ver la selva había vuelto a crecer allí. Una cosa impresionante. Entonces Panamá no tiene el canal. Y ahora Trump dice que quiere el canal de regreso. No lo olvides eso. No lo olvides eso. Tendría libertad de hacer lo que quiera, incluyendo no preocuparme por la preparación de comida, alguna compra y mucho menos un viaje. Yo creo que sí, depende de los arreglos. Mira, las parejas llegan a los acuerdos más increíbles del mundo. Yo tengo unos amigos que los dos trabajan, por ejemplo, pero él se rehúsa que ella entre a la cocina, ¿no? Y cocina él de maravilla. A mí me encanta que me inviten a comer, porque hace cosas maravillosas, Luis. Entonces, cada pareja se arregla de manera distinta. No hay un estándar de pareja. No. Todos son distintos, afortunadamente. Bueno, porque se nos va el tiempo y yo quiero decirlo. Ya sé que me alargo mucho con algunas cosas, pero de verdad creo que vale la pena. Vamos a terminar hoy, aunque sea tarde, con nuestros comentarios, como quiera que ustedes les quieran llamar. Bueno, pues los comentarios, muchísimos de los comentarios fueron sobre filosofía. Voy a tratar de pasar por encima de ellos lo más rápido posible, pero es que se ponen como la loca los filósofos. De verdad es una cosa increíble. Dice Fabiola 1420, Fabiola el 1420, hace 7 días. Muy tendencioso y superficial tu análisis. Y yo le respondo muy amablemente. En cambio el tuyo, qué objetivo, qué profundo, qué agudo, qué inteligente. Luego, Gabriel 734 Full nos dice: la filosofía es la vida misma. Y luego ya los sistemas filosóficos y hasta tu vídeo tiene un guión de escepticismo, ya sea radical o no. Estás en un marco filosófico. Si el del bebé que se le despierta al mundo y descubre todo esto, que luego es ciencia. Disculpa, pero no tienes idea de la filosofía, pero estás ahí como pez sin llegar al fondo de lo que dices. Y una enorme cantidad de filósofos, lo mejor que pudieron decir fue que soy un ignorante, que no sé filosofía, que sí sé, hombre, lo que no hago es compartir. Pero aún si no supiera, ¿y eso qué? Ninguno respondió a mi pregunta de cómo distinguen las buenas y las malas ideas de un filósofo, que era el tema. No se enteraron del tema, se fueron a lo superficial. Críticas a la filosofía, hablaron de ciencia muchísimo. Yo apenas la toqué como un ejemplo. Yo sé en qué me baso, qué criterios utilizo para aceptar la teoría de la relatividad de Einstein, pero no aceptar que fuera amigo de Elena Blavatsky o de Krishnamurti. Sé qué marco de referencia utilizo para aceptar
la reacción de la cadena la reacción en cadena de la polimerasa de su descubridor y premio Nobel. ¿Y por qué no le creo cuando dice que habla con extraterrestres en forma de mapaches luminosos? Que lo dijo. Yo sé qué criterio uso en esos casos. ¿Ustedes cuál usan? Ninguno me contestó. Pero como le dije, todos se centran en llamarme ignorante, ninguno en responder a por qué o cómo eligen lo que aceptan o no de cada uno de sus ídolos con pies de barro. Son filósofos y no saben lo que es el ad hominem. Hay criaturitas. Y entonces él me dijo que claro, pero es que yo no idolatro a ningún filósofo. Se fue por la tangente. La tangente es su vida. Zaratustra, ermitaño, a quien voy a acabar teniendo que bloquear, dice, qué manera tan chapucera de hacer una crítica a las corrientes filosóficas, que no hice eso. Haciendo uso de clichés nulos de profundidad alguna, es que no hice eso. Empezando cuando dice sentido común, ¿por qué está mal que lo diga? Bueno, le contesto. No hice eso que dices, mostré unos casos para preguntar por qué ustedes eligen ciertas partes del pensamiento de sus ídolos y rechazan otras. Este fue por lado de que los llamé ídolos. Yo no tengo ídolos, no, si no era eso lo que estábamos hablando. Qué raro que siendo filósofos tan profundos no se atrevan a responder a la pregunta esencial del vídeo. Y luego a la siguiente casi le hago una estatua, porque no hablaba de filosofía, sino de la introducción de Stairway to Heaven. Me dice, las flautas de la introducción no son un melotrón. Tengo entendido que sí, y a eso suena. Son grabaciones de flautas, son trozos de cinta, ya hemos hablado del melotrón, porque le gustaba mucho a Paul McCartney. Entonces cuando oprimes una tecla, se reproduce un trocito de cinta con la nota y el instrumento que tú eliges. Dice, son grabaciones de flautas porque así funciona el melotrón, pero grabadas en una cinta magnética sin fin, una por cada nota, y accionadas con la pulsación de un teclado. Una suerte de sampler primigenio. Sí, pero luego te confundes. En la grabación, John Paul Jones tocó 4 o 5 flautas sobregrabándose constantemente. Y así lo cuenta Jimmy Page, que por ahí estaba. En conciertos posteriormente, en ocasiones Jones usó un melotrón. Luego, cuando ya usó sintetizadores para esa parte, y en un concierto que vi, ni sintetizadores ni melotrón, traían las flautas de backing track directamente, lo cual se vale si lo interpreta la propia banda, como en el caso de The Warning. Yo no tengo nada en contra de las backing tracks, siempre y cuando, a ver, cuando las quitas, lo que queda siga valiendo, ¿no? Esto que ven ustedes, esto es de lo que querían, y que no hablaban de nada de lo que yo, desprestigiar 2000 años de pensamiento por un utilitarismo positivista, una ética contemporánea, bla, 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 pero no tocaban el tema nunca. Pero esto, hermanitos, esto es en serio. Si quieres escribir un libro, chico, ve a una editorial. Pero en fin, por lo menos tenemos un motivo de risa. Es que es increíble que quieran comentar eso en una... Creo que dura más que mi vídeo. Bueno. Algo agradable para salir de esa locura. Es que esa locura es que me pareció tan absolutamente increíble. Bueno, Isaías Daniel Bautista Licona 9148 nos dice: yo pienso y planteo como en el caso de los libros, es mejor escuchar al propio intérprete y o compositor. Y lo decía por lo que hablábamos de las interpretaciones, sobre todo de mi querida María Dolores, que es intérprete, ella no es compositora, y es intérprete de música pues, de señores que ya se murieron. Entonces, pues mi respuesta fue, cuando toquen la 9ª Sinfonía de Beethoven, con Beethoven dirigiendo, tocando todos sus instrumentos, cantando las 4 voces del cuarteto y los coros, avísanos, seguro que vamos todos. Es alegre, es broma. Julio González 7847, los que no entienden nada, dice, o sea, Estados Unidos es un alma de Dios. Y esto me lo dice sobre un video de hace 2 años. Denunciaba yo a los ayatolas y a sus cómplices.
El horror de Irán, ya. Yo he sido defensor y amigo no amigo, defensor y conocido de Maciel Ineyad hace muchísimo tiempo. Sí que yo, Estados Unidos es un alma de Dios, no jodas, le digo. No mencioné para nada a Estados Unidos y el vídeo es muy anterior a la guerra de Trump. Veo que tienes más arrogancia que idea. Qué mal. Luego, Andrés Eslava Valencia dice, hay quienes afirman que los gringos no saben dónde queda su país en el mapa y mucho menos los demás. ¿Qué sabe usted al respecto? ¿Será una falsa percepción o un prejuicio nuestro de los hispanoamericanos? Y mi respuesta es, mira, en Estados Unidos no se enseña geografía universal. Se enseña muy poco de historia universal. Y hay muchos vídeos donde se les preguntan cosas básicas a estudiantes estadounidenses de universidad y no tienen ni idea. Cierto, esos vídeos están sesgados y obviamente eligen lo más escandaloso para meterlo en el TikTok o en el Reel o whatever, pero son síntomas de algo real. La educación estadounidense está muy centrada en los Estados Unidos y el otro día yo veía a un crítico, un joven estadounidense que ha vivido en Europa, haciendo la crítica de lo mal que se le enseña a los estadounidenses la realidad de su mundo, al mismo tiempo que se les mete propaganda política de niveles gravísimos en cuanto a su ultranacionalismo. Por ejemplo, los niños estadounidenses todos los días, al llegar a la escuela, recitan el juramento de lealtad, juramento de lealtad a la bandera. Un solo país bajo Dios. Así que, bueno. Sigo más. Paradójico que para hablar de filosofía se tenga que saber qué es y estudiarla. Sí, mira, y para hablar de astrología tuve que aprender qué era la astrología. Pero esto es el punto clave. La filosofía no es para cualquiera. Hay humanos demasiado básicos que no entienden más allá de comer, dormir, trabajar y reproducirse, y son la presa perfecta de los que saben de filosofía y materias relacionadas. Sería darse un tiro en el pie dejar la filosofía. Oye, claro, la filosofía es para seres superiores de la raza maestra, la élite total. No sé cómo se aguantan ustedes solos, de verdad. Luego, Fastraca dice, ¿por qué no hablamos de las menciones de Jesús en el Talmud? Esta me encantó. Este es del vídeo de cuando hablamos de diversas presentaciones de Jesús en que la gente cree, pero no creen en un solo Jesús, sino como decía, quien era Depeche Mode, Personal Jesus, ¿no? Y dice, ¿por qué no hablamos de las menciones de Jesús en el Talmud? El Talmud es una serie de comentarios de religiosos judíos. ¿No le parece curioso que sus principales detractores, que según creen que son los judíos, aunque los que le hicieron la vida imposible fueron los romanos, los paganos, en vez de argumentar que Jesús fue un mito, tomen la vía por difamarlo? ¿O qué extraño que los cristianos empiecen a decir que su líder resucitó y nadie salió a desmentirlos? Tan fácil como mostrar el cuerpo del revoltoso, ¿no? Usted se está creyendo en los evangelios. Y está creyendo que Jesús era importante en el momento que lo ejecutaron junto con unos ladrones. Y no era un tipo importante. Pero le digo, a ver, ¿tú crees que tiene alguna validez todo esto? Mira, las menciones a Jesús del Talmud, sí, el Talmud habla ampliamente por Jesús, lo presenta como un mago malvado y cosas así. Son comentarios rabínicos que se escribieron entre 300 y 500 años después, en el siglo III y V de la era común. ¿En serio creías que eran contemporáneos a tu Cristo? Si los evangelios son 80 años después, estos son hasta 500 años después. Me dice Joel San Juan 9789. Hay que tener en cuenta que la filosofía promueve el pensamiento crítico, por lo que tenemos que tener criterio al leer a distintos filósofos o escuchar a personas que hablan de ciertos temas, y eso genera precisamente la tolerancia. Perdón, fue accidental, no fue actuación, que tosí en ese momento, pero lo amerita. Y eso genera precisamente la tolerancia y permite la generación de conocimiento. Esta es directa, espero que me la responda pronto, Joel. ¿Me cuentas cómo las afirmaciones de los postestructuralistas o del racismo kantiano promueven el pensamiento crítico y la tolerancia? Es para una tarea que tengo. Simón VV 1395 dice, ¿y las necesitas realmente? Creo que se refiere a los productos que yo digo que uno tiene derecho a adquirir, nunca hablé de necesitar, en esto del el anticonsumismo y el ascetismo. ¿Cómo sabes que quieres lo que quieres, o te han implantado esos pensamientos en la cabeza? Poder hacer algo no es justificación para hacerlo.
una opinión muy hedonista y condescendiente. Y ahí está la palabra que yo estaba buscando, hedonista. El hedonismo es lo que odian los ascetas. Si yo digo, no tengo ninguna necesidad de comerme este filete con queso y salsa a la pimienta, pero me lo voy a comer porque me produce placer. ¡Oh! ¡Qué horror! Hedonista. Un hedonista. Traigan, por favor, un filósofo que nos explique qué es el hedonismo. Es disfrutar el placer. Oye, mira, es que a mí me gusta sexar. ¿Cómo sin tener hijos? Sí, es que si tuviera un hijo por cada vez que he practicado el sexo en la vida, habría yo ya poblado por lo menos Francia. No, o sea, digo, no exageré. Pero vamos, por favor. No. Hay que sexar para tener hijos, si no es hedonismo. Pero claro que nunca lo has hecho, ¿verdad? Pues, es bonito. No, es el placer, hay que buscarlo, no el placer malo. Y esa es la cuestión, que son hedonistas. Entonces yo le pedí, oye, si afirmas que se implantan pensamientos, tienes que demostrarlo. Te doy permiso de hacerlo en las respuestas a este comentario. Hasta hoy pues, no lo ha hecho. Ana Tulia García Rincón, sobre el Opus Dei, me dice, mentiras, ¿por qué nos informan antes de hablar mal de las personas y de las instituciones? Dios les pedirá cuentas. Es la caridad cristiana de, jaja, un día Dios te va a machacar y yo quiero estar ahí viéndolo y disfrutando tu dolor y tus gritos y la sangre y te arrancarán. Entonces esas descripciones del infierno que les gustan tanto a los católicos sobre todo. Entonces le digo que sobre si Dios me pedirá cuenta, dile que lo espero el sábado a las 5 en el bar de abajo de mi casa y yo le pago una cerveza para que me pida luego la cuenta. Y casi terminamos con Renderman. Él y varias personas más o menos hicieron este argumento. Los Picapiedra fueron creados para adultos en la década de los 70 y 80 en Argentina. Las emisiones eran a las 16 y 18:30 horas, que eran horarios infantiles. Lo expliqué en el vídeo, no lo vio completo. Hay gente con capacidad de atención de un pez dorado, ¿no? Y a todas horas en los canales de cable infantiles en los 90 y 2000. Si bien es un bait, no es falso. No, si es un bait es falso. Conozco a Pablo Molinari, el autor de dicho vídeo, y no es ningún miserable. Mira. Varios dijeron lo mismo, que no conocen a Molinari. Yo lo conozco, a su nombre me da exactamente igual. Le digo, las boludeces de la televisión argentina incluían el anuncio de Winston que se usa en la miniatura del vídeo. Decime. ¿Okay? Winston se vendía en aquellos años en Argentina. Lo comprobé. Si la respuesta es que no se veían el anuncio de Winston que aparece en la miniatura del vídeo de Molinari, mantengo lo dicho, es un miserable capaz de mentir para tener público. Y que un anónimo de YouTube diga que lo conoce no significa absolutamente nada. Otros me decían, es que en Perú pasaba en horario de niños. Sí, y en México. Yo lo vi en horario infantil. Pero lo vi en horario infantil, pero no vi el anuncio de Winston, ni los vi fumando nunca. Así que la miniatura sigue siendo una mentira. Ay, qué difíciles me son algunos. Sergio La O202 dice, más del 90% de los premios Nobel en ciencia son teístas. Y gana nuestro nuevo premio de me voy a dar un tiro en la pata sin que se note mucho. Y entonces nos dice, a ver, le contesté, el 143% de los comentaristas en YouTube que dan cifras se las han sacado del potorro para tratar de demostrar algo que les escuece muy profundamente escaleras abajo. 90% de los premios Nobel. 65, hombre, si yo busqué el dato. Pero bueno. Y entonces, aquí se gana el premio Elton otra vez. No puede ser más del 100%, hay que estudiar un poco. Pues claro, dije el 143%. Y no se da cuenta. En el pie. Y finalmente, Z, 170 dice, tras 51 segundos de video, me voy. Demasiado sesgado. Habla de derechos como si fueran mandatos divinos del cielo, cuando no son más que consensos sociales. Los derechos no existen, amigo. Bye. Necesitaba esta respuesta. Nada mejor que esto para ilustrar la visión de esta tribu cerrada y tóxica
de la ultraderecha. Gracias, Z, muchos, los derechos no existen, como dijo Milei. Y con eso y muy poquito más que haremos ahora, terminamos nuestro encuentro del día de hoy. Son las 10:01, mira nada más que exacto fui. Algo está pasando, algo está saliendo mal aquí. Lo del autoatentado de Trump no está demostrado, o sea, hay que ser cuidadosos. El sistema teleférico no lo conozco, nunca estuve allí. Curazao es holandesa, sí, Curazao también es holandesa. Son las Antillas holandesas, acuérdate. Son varias. Talibán cristiano Pete Hegseth usó el versículo falso de Pulp Fiction que recita Samuel L. Jackson en una de sus misas en el Pentágono. Sí, lo vi el video, porque además pusieron a Samuel L. Jackson dando esa cita bíblica imaginaria inventada por el payaso de... no me acuerdo quién es. El director, olvido los nombres, lo estoy viendo, pero... Y Pete Hegseth leyéndolo. Estos son tan tontos. Más tontos si no nacen, ¿no? Son tontos como soplarle al gazpacho. Bueno, ¿qué piensas de la teoría crítica de la raza? Que eso es lo peor que te puedes imaginar. Es una visión según la cual todo es racismo, por decirlo en pocas palabras. Pero eso no es lo importante. Lo que dice la teoría crítica de la raza son cosas que discuten filósofos postestructuralistas a los que se les hace poco caso, y ese poco caso que se les hace es demasiado. El problema es que la ultraderecha estadounidense, empezando por Donald Trump y para abajo todos, afirma que todo combate al racismo, toda mención a la esclavitud, que durante muchos años fue horrorosa en Estados Unidos, que toda mención a la falta de derechos o a la situación de problemas de insuficiencia de la atención social a los negros en Estados Unidos o a grandes poblaciones de negros en Estados Unidos son teoría crítica racial, que no tiene nada que ver con la teoría crítica racial del postestructuralismo. Putos filósofos. No, es que en serio, me cabrea mucho. Pero sí, la teoría crítica racial es una visión que pretende interpretar desde el punto de vista del racismo muchas cosas que no lo son, o que tienen explicaciones adicionales, que hay racismo, pero hay otras cosas. Pero eso le ha dado pie a Donald Trump para decir que se le enseña teoría crítica racial a los niños cuando se los dice que los negros no son inferiores a los blancos, y entonces ahora no se puede decir eso en las escuelas. Así estamos. Se usa a la filosofía para este tipo de cosas. No sé si sea culpa de los filósofos, no creo que sea culpa de los filósofos, creo que es una tontería filosófica y le viene quedando muy bien al enemigo, ¿no? Varios que están en contra del estado del bienestar europeo es que funciona porque Estados Unidos paga el paraguas de la Unión Europea. Según Estados Unidos tiene mala salud pública debido a Europa. Estados Unidos no paga el paraguas de la Unión Europea para nada, en modo alguno. Estados Unidos ni cree en el estado de bienestar, ni ha promovido el estado de bienestar. Es una creación absolutamente europea. Una creación europea del siglo XIX, por cierto, si mal no recuerdo del Kaiser, y que la socialdemocracia rescata, y en parte el socialliberalismo y hasta partes de la democracia cristiana rescatan después de la Segunda Guerra Mundial. Pero eso de que Estados Unidos paga es una mentira. ¿Paga cómo? ¿Paga cómo? Hay judíos sedicionistas, sí, hay una incomprensión grave sobre lo que es el sionismo. ¿Apoyaría la creación de la licenciatura en ajedrez? Probablemente, ¿no? No sé si tenga que ser una licenciatura, pero creo que la enseñanza firme del ajedrez es importante. Yo nunca estudié ajedrez. Y a los 12 años mi hijo me daba unas patizas en ajedrez, pero brutales. Pero, ¿estudiaste con Karpov o con Kasparov? Explícame. No, pues tomé clases de ajedrez un semestre de niño y me daba hasta con el gato, ¿no? No juego ajedrez con mi hijo. Es uno de los principios fundamentales. Porque en México se enseñó a ir a España y Estados Unidos. Pero son los primeros lugares en los que se van los expresidentes y todos los mexicanos adinerados. Estados Unidos porque está más cerca. A ver, España es lógico, se promovió el odio a España porque España fue la potencia colonial durante 200 años
durante 300 años, perdón, aunque lo nieguen los hispanistas. Hay una potencia colonial que fue enormemente explotadora y que afectó a los pueblos originarios, que ya no existen. Entonces, es una estupidez porque México es 95% mestizo, incluso las comunidades indígenas que lo son por cultura, desde el punto de vista biológico, son mestizos. Y culturalmente también son mestizos, aunque vivan en comunidades que se autoproclaman indígenas. Y Estados Unidos, Estados Unidos ayudó a la independencia de México, ¿no? Y Estados Unidos ayudó a México en la intervención francesa. Y luego Estados Unidos vino y se quedó con la mitad del país. Y eso probablemente a los mexicanos les molesta un pelín. ¿Sí? En 1847, Estados Unidos le declara la guerra a México con la oposición de gente como Lincoln, que por entonces era, si mal no recuerdo, senador, tal vez era diputado, no me acuerdo, pero Lincoln ya era un legislador. Abraham Lincoln, que se opuso violentamente a una guerra que solo tenía por objeto la depredación del territorio que quería Estados Unidos, que quería el presidente y el gobierno de Estados Unidos entonces. Entonces, como México pierde la mitad de su territorio, todo lo que está al norte del río Bravo, California, Nuevo México, Nevada, Colorado, no me acuerdo qué más, Texas la había perdido antes también por intervención de Estados Unidos, pues es que ahí es donde probablemente yo digo, obviamente, si te enseñaran las cosas bien, te enseñarían que los españoles de hoy y los estadounidenses de hoy no tienen la culpa de nada de todo eso. Pero eso no se enseña, desafortunadamente. Bueno, no se escucha, ahora dice. ¿No se escucha? Mauricio, ¿hay algo que te preocupe del futuro? Me dice Curioso Mex con un superchat. La respuesta es sí, todo. Me preocupa el bienestar de la gente, me preocupa que mi familia esté bien, me preocupa que mis amigos estén bien, me preocupa que la gente sufra innecesariamente, me preocupa que la música se haga todavía, que se siga haciendo música de gente, de seres humanos y no de máquinas. Me preocupa un montón de cosas, por supuesto que me preocupa todo del futuro, porque el futuro es una interrogante, ¿no? Las interrogantes siempre preocupan, porque puede salir bien o mal las cosas. Ya que tienes experiencia, ¿algún timo muy frecuente a la hora de buscar trabajo? No. No, mi experiencia no ha sido tanto buscar trabajo, porque he conseguido trabajo sin problema. Salvo ese momento, sí, mandé 200 cartas, pero rápidamente tenía yo ya trabajo. Pero no, mi experiencia en timos es sobre todo con los timos más comunes, los triles, donde quedó la bolita de aquí en España. En Francia me trataron de hacer el timo del anillo de oro, pero ahí sí se acabó riendo el estafador, ¿no? Pues se supone que alguien que viene frente a ti se agacha y recoge un anillo de oro, parece de oro, te dice, oiga, ¿esto es de usted? No. Ay, sí, yo vi que se le cayó. Bueno, deme 5 o 20 euros y se lo dejo. Pero es de oro, sí, pero es de usted. Entonces la ambición, porque los timos siempre funcionan por la ambición de uno, le dan 20 o 50 euros y aquello es de plástico, no vale ni un céntimo, ¿no? Y entonces venía yo caminando por la orilla del Sena, fíjate, más folclórico y épico no se puede ser. Y un señor, gordito, de bigote, moreno, viene caminando frente a mí, se agacha, y yo sé que no hay un anillo allí, se saca de la mano el anillo y me dice, esto, me enseñó así. A ver, y le dije, lo que decía en mi cabeza era really, Willy, en serio. Se queda así un segundo, se rió y se fue con su anillo a buscar otro tonto. Esas son mis experiencias, desafortunadamente. Bueno, ¿qué opinas del sionista mexicano Irving Gatell? Voy a cerrar con esto, miren. Yo conozco a Irving Gatell, nunca lo he conocido en persona, pero he seguido a Irving en las redes en muchísimas ocasiones, a lo largo de muchísimo tiempo, sobre todo en Facebook y en Twitter. Irving siempre ha sido un sionista, es decir, alguien que cree en el Estado de Israel y cree en la necesidad de un Estado judío, y eso es el sionismo en realidad. Todo lo demás que les cuentan a ustedes es propaganda.
Y entonces me parecía, pues, conocido a muchos judíos así, ¿no? Yo en mi vida he estado rodeado. Uno de mis mejores amigos durante mucho tiempo fue Jack Amkie, chico judío. Hicimos la secundaria y parte del bachillerato juntos. Como tenía amigos libaneses, o tenía amigos alemanes, de origen alemán, etc. Entonces, bueno, pero Irving Gatel era en general un tipo demócrata y liberal. Y es un tipo inteligente, es un tipo muy inteligente. Pero en los últimos 3 años más o menos se ha convertido en un fanático religioso, cerrado, irracional completamente, que está absolutamente convencido que los niños cuyas cabezas destrozan los francotiradores israelíes a distancia son operativos terroristas de Hamás, cosa que es muy difícil decir. Considera que toda acción, por brutal que haga el Estado de Israel, es en defensa propia y legítima, cosa que no puedes considerar, no puedes aceptar desde ningún punto de vista humano, estés o no a favor del Estado de Israel. Y el otro día, finalmente, después de que además alguien me mencionó y alguien me insultó y tal, y le dije, mira, Irving, hasta aquí llegué. No puedo yo leer las barbaridades que dices tú. Y lo que me duele es que eras una persona inteligente, ¿no? Como me duelen otros que conmigo pelearon la libertad de prensa y hoy están avalando la persecución de la libertad de prensa de Morena. Me jode que la gente se empeore, ¿no? La gente puede mejorar o pues, si le empieza a gustar música distinta es otra cosa, pero el proceso de Irving Gatel ha sido enormemente público. Además, no creo que yo esté diciendo nada que no se sepa. Entonces, hace como una semana más o menos dije, hasta aquí vamos, lo bloqueé en Twitter, lo bloqueé en Facebook y no quiero saber nada más de él porque esa propaganda ya la conozco y no es buena. Es nacionalismo y es etnofobia y es tribalismo y es todo aquello que deja muchos huérfanos innecesarios. Así que hasta ahí lo dejamos. Bueno, pues no tengo más que decir, o tengo mucho más que decir, pero no lo voy a decir hoy. Nos vemos la semana próxima. No sé qué vamos a hacer el miércoles. Recomienden si no recomiendan el canal, recomienden vídeos concretos. A mí me parece muy grave que el vídeo que acabo de publicar ayer, que además me estoy metiendo con lo otra, ni siquiera han venido los fachas a meterse conmigo, tiene 3.700 visualizaciones, que se los tienen algunos segmentos de absolutamente ligeros que hago aquí. En fin, no sé, me gustarían cosas que no pueden ser, y si no pueden ser, pues no serán, pero yo estaré aquí el miércoles grabado con el vídeo de la semana y estaré aquí el jueves nuevamente. Por cierto, 2 jueves próximos no voy a estar y no sé cómo hacer, si hacerlo el miércoles o qué hacer. Porque en un viernes doy una charla sobre ovnis en Santiago de Compostela y el 11 de septiembre, que también es viernes, doy una charla sobre conspiraciones en Logroño. Entonces ahí vamos a tener que organizar para que se los vayan a pensar. Nos vemos la próxima semana y mientras tanto, como siempre, ahí les dejo mi reputación para que la hagan pedazos.